Suscríbete a la Panterita. ¿Quién es? Alejandra. Sí. Alejandra Guzmán. ¿Y qué Cantaba música los canta temas Alejandra? en español. ¿Qué tema, de quién cantaba Enrique Guzmán? ¿Los temas de quién? No, ni idea. De Elvis Presley. Ah. ¿Sabés quién fue Elvis Presley? Sí. Rey del rock and roll. Bueno, Sí. ¿qué querés acá, Gustavito? No, lo que te dije esta mañana, que sin mirar la tabla, ¿quién está peor, o Cerro o Olimpia, futbolísticamente? Él hace la pregunta. Te pregunté y me dijiste al mediodía, vamos a preguntarle a los muchachos. Dígame. Sin mirar la tabla, porque si mirar la tabla, así ¿Qué es lo que Cerro había está dado puntero. Jorge? Cerro está puntero. Un poco mejor Cerro. Un poco mejor. Un poco no. Un poco. Tampoco está muy... Sin mirar la tabla, ¿eh? Sin No, claro, mirar la futbolísticamente. tabla. Futbolísticamente. ¿Quién convence? ¿Cerro o Olimpia? ¿Nacional? Nacional, entre ellos, Nacional que más fútbol tiene para mí. No, pero Cerro o Olimpia. ¿Y vos qué le decís? Y Cerro más que Olimpia. Cerro más que Olimpia. ¿Y por qué Cerro se parte en dos? ¿Quién responde? Pero esperando Arturo, ¿por qué? Más que Olimpia, lo mucho más. No, Olimpia es Mucho más, no, pero más que Olimpia. Yo creo que esa respuesta ni el propio Chiqui tiene. Olimpia se Ni el man- propio Chiqui a veces no tiene esa Igual, respuesta. eso yo digo. A que su equipo se parte en No, dos. no, O sea, pero él porque no se- encuentra ni Perana, el propio Chiqui. porque juega de una manera y después juega de otra. Y si vos haces 3 cambios al hilo, ¿cómo haces? Denis Galicia nos tiene que explicar como técnico. ¿Qué haces vos cuando pones 3 al hilo? Es como si en 3 minutos calentamos la mente. ¿Qué haces vos? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no? Porque no hay respuesta, ¿veo? Vos puedes cambiar un jugador por este. Puede ser puesto por puesto. Pero eso puede- se va a refrescar, Arturo, ¿o no? No pregunto, yo pregunto. Para ¿Por jugar qué de otra me da- manera. Pero el fútbol paraguayo no se puede estar refrescando los huevos toda la vida, no vamos a mejorar. Vos cambiás este por este. Y sabés por qué lo haces. Vos cambiás este por este y sabés por qué lo haces. Vos cambiás este y tenés un formato distinto. Porque Pero si le cambias a el jugador, Carrizo. el jugador por- tiene que interpretar. Arturo, si le cambias a Carrizo. por- espera, no, ¿sabe no. qué? El Cerro los cambios son anunciados. Vos sabés que van trabajar y que Alan va a subir. Eso ya está. Ayer estábamos hablando que Claudio Aquino iba a jugar y jugó. No sé si entender. Y en Olimpia no tiene más de lo que tiene. Olimpia en jugadores no tiene más de lo que tiene. Cerro, por ejemplo, tiene en el banco a Alfio Oviedo. En el buen sentido de la palabra. Ya Olimpia quisiera tenerlo al Oviedo en el ataque. La verdad, ¿no? Pero con este momento no. Voy a terminar. No rinde, Arturo. No, Alfio Oviedo. ¿Cómo si no juega? Y por eso. ¿Y cómo yo rendí si no juega? Está- No, siempre- explícame yo una te digo cosa. por Moreno, ¿verdad? Después me miran todo. ¿Cómo va a rendir si Bueno, no ya juega? está, ya no le responde nada. No, Terminó Arturo. toda la charla. Ustedes se Pero vos se tenés la llaman- paciencia, Arturo, pero vos me decís, como si no juega. Y cuando yo digo Moreno, no rinde porque no juega. ¿Por qué le Es lo mirás mismo, con cara de culo a él? ¿verdad? Ahora mismo Cerro le parece a Olimpia porque es. No, Cerro no Carrizo, le parece. Carrizo y tal vez a Muni y Cerro nadie no más. le parece a Olimpia porque Pero ¿cómo Olimpia le cambias a Carrizo? Olimpia juega frontal. No, Con yo la te- pelota yo te digo sale en el juego. frontal. Lo que tiene- Ale Silva ya no es el Ale Silva. Iván Torres juega fastidiado. Entonces, si vos le tenés a Ale Silva que ya no juega como juega y Ale Silva fastidiado, Tito Torres parece un jugador cansado. Vos le ves y está cansado. Temprano, encima de los Temprano 20, ya 25 está primer atenuado. tiempo Eso tiene que saber Cáceres. Oye, hay como un cortocircuito con el entrenador. ¿Qué Parecería diría eso. Cáceres? ¿En dónde, Hay algo ahí, niño? En Olimpia. Parecería como algo, un mensaje no llega o algo, o no están corriendo mal lo que tienen que correr. Algo Vos dijiste ayer que iba a haber sucede. novedades, niño. ¿Te acuerdas? Dijiste ayer. Sí, ayer me decían Respecto a ese Cáceres. detalle, que no sea extraño ahora que justo hay 2 semanas. Y Pero Víctor- va a seguir. Pero cambió de razón. Pero, o sea, hoy hoy tiene respaldo Carlos, o sea, Julio Cáceres tiene respaldo a Carlos, que es Yo no el estoy de punto acuerdo. principal. Es el entorno el que en le principio quiere cambien cambiar. a Cáceres. Yo no estoy de Pero acuerdo que Cardona le cambien le a Cáceres. sostiene. Cáceres es el que tiene que cambiar y continuar. Pero Olimpia no tiene ¿Entendés? nada. Él Pero tiene no que tiene cambiar mucho más para cambiar. Él, Por su eso forma de cuando ser yo- que cambie, no sé, buscar la Camisa, fórmula. Cuando yo dije aquella vez, tiene que empezar a meter juveniles para tener por lo menos recambio. Ustedes me miraron así y se tienen que ir ya los viejos, dije, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, si ahora tenía por lo menos 2, 3 juveniles más, iba a tener respiro Olimpia, pero no tiene ni eso. Ni eso tiene Olimpia. Sí, sí, no tiene Olimpia, velocidad Olimpia. mira, se lesionó Derli González, chao Olimpia, no tiene opción B, es tirar, como ustedes dijeron ayer. Y allí no- es no para tiene- mí el entrenador, porque el Claro, entrenador que tiene que ahí trabajar. está. Si no está un jugador, el equipo. Y allí pasa por el entrenador. Como también hay responsabilidad de los jugadores, porque hasta aquí están felices los chicos de la escuela de la vocacional. 3 pelotas tiró Walter González ahí. Amanecieron los alumnos de la vocacional y se encontraron con pelotas nuevas ahí. ¿Quién- Walter González quién- era pum, 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 pum. ¿Y vos estás de acuerdo con este periodismo? Para el otro lado. Walter estuvo en una noche. Estaba Poco tratando feliz, de pero arreglar. poco Normal de feliz. todos los futbolistas paraguayos. Pero No saben increíble. hacer goles.
Es un mal de todo. ¿Cómo te que hablamos de un delantero? Que Y en el teoría todo el día practica la misma jugada, igual no puede Increíble. resolver. Tanta Un ansiedad mal para de patear. todo. Ahora yo le quiero hacer una pregunta para irme. Sí. Herramienta de fútbol grande, periodismo de imaginación. Yo soy Arturo, lo saco Arturo. Vamos a hacer porcentaje. Llega un punto igual en Nacional Cerro. Y vamos a hacer porcentaje. Yo tiro el efecto niño. ¿A quién le vas a dar ahora mismo? ¿A Nacional o a Cerro? Porcentaje. A punto igual. El que gana es campeón. Dependiendo de la cancha. Si juegan su cancha nacional, por ejemplo, por eso. Hay muchos ahí también, no es así nomás. Y, Gustavo. y sacar una cancha neutral. Cancha Ahora le neutral. toca cancha a neutral. Nacional ser local en la ¿Qué- segunda qué- rueda, qué- pero a no los va a ser políticos, tan a al los final, políticos, Gustavito. No va a ser. 60-40, Nacional. Sí, yo sin duda le Así doy a directo. Nacional. Desde que dice le da Nacional. 60-40. Y Para, vos, para mí es parejo. Parejo, los ¿Eh? dos llegan en De condiciones hacerlo. mejores. No Son sé si los que hacerlo, están pero estoy teniendo ahí. más regularidad, pero Convence todavía está Nacional, parejo. Guido. eso me refiero. Está Mira, parejo. te Convence hablo- todavía Nacional, juega bien Nacional. No juega bien, gana, saca resultados, no juega bien, pero va pero por el gana. camino. Sí, nadie Va discute por que el gana. camino, un equipo saca Y tiene una resultados. idea, Muchas dudas, tiene digo. idea. Muchas dudas causa hacerlo. Sumado que muchas veces tenés que tener esa aureola especial y esa aureola está teniendo Nacional. Porque con uno menos, en una situación de ir a empujar y justo el brazo allí, pum, el penal. Hasta esas cosas se le dan para un buen torneo de Nacional. Cuando necesita de esa situación ese plus, tiene ese plus encima que a veces, no sé si es... Y Cerro también, niño, con los expulsados. Viene expulsado, no se discute, pero También. siempre tiene uno menos. Sí. Ayer con 5 ya jugó. Solo que es justificado. Sí, vamos a decir eso, o sea, está bien justificado, no es que... Pero como dijo Zapata, tenía que haber ganado 2-3-0 ese partido. ¿verdad? Por lo menos dos. Dijo él, caminando, parafraseando por lo que dijo, o sea, caminando, pero vina, terminaron pidiendo la hora. Pero ganó. Y sí, pero no sé si le va a alcanzar así más adelante. Después ya te van a meter el pretexto que van a estar cansados por los partidos de seguido que van a ver. Sí, pero Sí, todos el partido- van a afrontar lo mismo, así que no es Sí, excusa. El mismo Sí, calendario todos para ponen todos. lo ¿no? mismo. Sí. Siempre Y pone Cerro excusa. tiene Sí, mucho sí, más que siempre pone Nacional, excusa Cerro tiene siempre. mucho más que Olimpia. O sea, no es excusa para Cerro la seguilla de partido. A mí pues, no me llena. ¿verdad? Por eso, el Libertad está con todo. Se durmió, pero se está despertando. ¿Cuándo se despertó alcanzó. Libertad? Y el Libertad se partido- despierta y se acuesta hace dos otra. partidos, Exactamente. pero... Libertad se despierta. Pero y mira se que acuesta. así estando con todo Ameliano le hizo partido. Ameliano estuvo ahí nomás. Una de ganó, cal y otra de arena. Claro, Ya, Libertad ya, es... dejate que no te dieron bola. ¿De qué? A ver, No, sí, bien, me bien. respondieron. Te puedo decir algo, Gustavito. No, me respondieron, No te dieron bola. Te puedo decir algo, pero con respeto, Sí, que, sí, que sí. no te ofenda. No, pero... Ayer hay una respuesta de Francisco Arce Sí. que creo que te puede incluir a vos el tema de... Sí. El, Escucha, el escucha. famoso debate que se hace, que a veces jugamos bien y no ganamos, y cuando ganamos sin jugar bien igual la gente discute, más o menos por ahí va la... Sí, pero Chiqui, vos tenés que saber, vos te digo, tenés que saber que estás en Cerro. Y siempre se te va a exigir más. No te puedes comparar con Resistencia, no, con el perdón, con Tacuarí. Vos estás en Cerro, Chiqui. Por eso que te exigimos. Vos, mira, tu presidente dijo ayer, ¿Qué dijo? tenías que haber ganado por goleada, hermano. ¿Dónde está la no versión? pidiendo, ahí te voy a poner, no pidiendo la hora. Porque Muy hubo bien, una Gustavo. pregunta ayer que le incomodó a Arce, la conferencia estaba bien y esa pregunta del nivel No se similar. entendió ni medio la Y conferencia. sí, está, la verdad que un lugar, ¿Y dónde está la conferencia? un lugar imposible. Prensa ¿Dónde de está 12 la de octubre, dónde está hermano, la conferencia para que se la entienda? prensa de 12 de octubre. Envié la grabación, quizás el audio de la grabación es mejor que la que salió en vivo porque era un desastre No se ayer, entendía la ni sala de medio. conferencia. 2018. ¿Por qué? Yo no quise meterme, porque era mejor no escuchar que escuchar lo que estaban escuchando. La grabación Vale no- periodísticamente, no, pero no, técnicamente no. Pasa que hace tiempo yo no escuchaba un parlante que cuando pones un celular en llamada suene así tan feo el audio. Desastre. Sí, desastre era. Y estábamos todos apretados y no había señal, no había absolutamente nada. Es casi como un sótano, ¿verdad? Algo así, Y más o sí, menos. abajo, debajo de la gradería está el salón de concentración en la entrada. Allí se puso la mesa, el banner y un parlante que tenía sus Y deficiencias. aclaró por qué bateó ya en el penal. Sí, que él era el designado. ¿Y tiro libre quién? Y ayer tiro libre de Alan Rodríguez y Carrizo fueron los encargados. Ya sé, pero en el tiro libre no tiró ni un tiro libre. No, ya, no. porque no hubo. Pues. Exactamente. Y aparte el penal se dio cuando ya no estaba más Carrizo y no estaba más Alan. Yo pensé que iba a agarrar Tuvo- Claudio Aquino. O sea, había una ocasión, pero ya era muy lejos, donde se justo tenía un problema él que va Ah, con el sí. médico. Ese podía haber pateado, pero ya era medio lejano y también aparte recibió el gol, parecía en Jam. Entonces fue ahí con Pineda, ¿era? El médico. el médico. Recibió como un masaje y después se retiró otra vez de allí. De esa jugada. Sí, igual no es por nada, pero creo que ya una opinión personal es suficiente con el tema de patear tiro libre, penal y todo eso. No acertó un solo tiro libre, ayer no acertó el penal, creo que ya En es las prácticas le hora, ve bien, pero en la cancha no. es hora de darle a un jugador de campo, a alguien que tenga la experiencia de patear un penal siempre. Jan,
no quiero usar, no digo que hacer lo que quiere, pero se toma atribuciones que no le corresponden. Es uno de los mimados. Por eso te digo, se Es uno toma de los mimados. atribuciones que no. Yo siempre le dije, de momento, aunque le alza UPA, Arce le Del dijo, técnico, sí. hace lo que quieras conmigo. ¿Por qué voy a tirar penal y cómo se ubica? ¿Vos viste cómo se ubica? Sí, sí, vi. ¿Vos viste cómo se ubica? ¿Cómo pero va a tirar un penal en línea? Se ubica así. Recto. Así se ubica. No, Acá así. está la pelota, línea oblicua al balón. Más o menos perfilado Lo para que- cruzar la lo que pelota. veo es el penal que se tira así. Lo que vos ves ubica al arquero, él se abre, se tira. Yo no digo que no anote, mira que pudo haber Sí, anotado. pudo haber. La manera como se paró para ejecutar es raro. Como un tiro libre se paró para tirar. No como un penal. No sé si llegaron a ver la jugada. Él se ubica acá. Sí, sí. Y la pelota está acá. Él no se ubica acá. Más o menos para que la gente se imagine, es el perfil que usan los jugadores para cruzar después la pelota, porque Sí, siempre sí. uno se pone así Qué bueno. en esa pose y al Y en ese final momento tiró. como que estaba cantado que iba a patear a ese poste. Por eso el arquero va también allí. Sí, sí, Va hacia ese uy. sector. Bueno, pero el penalero en Cerro, estando Claudio Aquino, tiene que ser Claudio Aquino. Sí, coincido. Sentido común te dice. Hace cosas que no. Hace cosas que no. Y él ya sabía que iba a tirar el penal. Cuando vino el VAR, ella salió rajando para el penal. Él ya se fue. Ya. Él, antes que el VAR resuelva, ya estaba frente a la pelota. Tiro yo. Si marcaba, probablemente ni siquiera abordamos el tema. Claro, porque alguna vez totalmente. queda algo, pero así nomás Cerro. Sí. Porque nadie discute las condiciones de arquero que tiene, un arquerazo, Sí. tremenda contratación la que hizo Cerro, pero hay cosas que innecesariamente las realiza y queda ante esta situación. O sea, él se hubiera quedado pateado otro el penal, Y esa lo cosa le juega en normal. contra a él. Porque coincidimos que es un gran arquero. Sí, sí, nadie Pero discute, es estas un cosas arquerazo. tiene que eliminar. Son evitables, situaciones Exactamente. evitables. Sí, sí. Así mismo. Disfrutar del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 16avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASO 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tienes un 10% de descuento en todas las cuotas de urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. ¿Y cómo se tiró un penal? Dani Plicampo. Y cruzado, así como... No, pero fíjate Ah, dónde se claro. ubica él en el Sí. penal. Mirá dónde está. ¿Qué es eso? Explícame por favor. Casi siempre una posición casi más recta a la pelota. Sí, no más se recta ubica. la pelota. No, es lo que acabo. Perdón si es repetición. Lo que acabo de decir, que y vos te ubicas acá. Sí. Él se ubicó ahí. Sí. En línea oblicua a la pelota. Acá. Y así va a tirar los penales. ¿verdad? Y yo creo que ya no le deberían dar más, pero... No, si anotaba no íbamos a estar hablando. Sí, del tema. claro, pero falló. Digamos, sí, qué manera rara de pararse y cómo le pegó. O sea, hay especialistas para los penales y no sé por qué recurrir al arquero. Hasta ahora yo debe en las prácticas meter un montón de goles, pero en los partidos oficiales no hizo mérito como para seguir pateando y pateando. En los tiros libres no acertó ni una, en los penales ayer el que tuvo falló. Arturo Jan en 20 de los 27 partidos mantuvo su arco en 0, digo. Sí, por eso, nadie discute las Ahí características. del va arquero. súper bien. Todo lo que es Probablemente el arco, mejor aquí en Paraguay. seguridad, es más, hubo partidos en donde el rival tuvo un par de situaciones, esa que sacó el ángulo de la olla en la anterior, y otras donde fue clave en cuanto a las tapadas. Es más, ahora se van a encontrar la próxima fecha dos equipos que hasta aquí recibieron poca cantidad de goles. En el caso de Cerro, 7 goles en contra, y Tacuaré, 9 goles en contra. ¿Qué es esto? Hola señor, siempre polémico Bernardo Medina. ¿Qué es ese? Llamale para Bernardo Medina. Ah, por el mensaje abajo creo que dice Ojalá este sí sepa patear penales, dice. Que aparece un número 10. ¿Y quién es que saca la lengua? Su hijo, veo. Creo que sí. O sea, acertar el arco por lo menos. Su hijo, mira ahí. Sí. ¿Y por qué ese Bernardo Medina? ¿Por qué pone eso? ¿Eh? ¿Vos no sabés? No, y Vos obvio sos que es por periodista. Jan, Vos obvio no que es sos por Jan. periodista, Sí. vos no sos periodista, no sabés. No, y sí, obvio que es por Jan. Y vos no sos récord, no No, sabés. ni ya tengo el tono. ¿Y cómo no vas a saber? Y vos, niño, no sos presidente del siglo, no sabés. Yo lo que vi esta ¿Ya viste? mañana es el de Sergio. Sergio anoche también a la misma hora subió un penal justo a 12 que le marcó. ¿El que está en Rosario Central? Sí. ¿Y por qué hace eso? Y no sé.
Le estaba viendo el partido de Cerro y una dedicatoria de cómo se patea penales. Ah, ya veo. Sí, solo que Sergio el menos indicado para acordarse de Cerro, con el final que tuvo en Dos Bocas. Pero pateaba bien los penales Sergio. Sergio era el penalero en Guaraní, ¿verdad? Sí, acá en Guaraní no falló ninguno. Rosario. En Rosario sí falló hace poco en la Bombonera. Porque ante justito Boca. a la misma hora, no puede ser que justo No, sí. Cerro patee y Yo se quedé pase todo con ya, valiendo sí, ya. y 5 minutos después él postea lo mismo. A mí me pasaron hoy ese screen, yo no les iba a Sergio, pero hoy me pasaron que anoche a la misma hora él subió ese penal. O sea, no es la Y Leonardo Medina no contesta que era le dedican allá. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Y por todo el mes de septiembre aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, es disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales @LuomoPY en Facebook e Instagram. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Bueno, mira la conferencia y después vamos a entrar al tema de lo de ¿qué es? ¿Apague? Presidente, qué triunfo sacrificado el día de hoy. Se sufrió de manera innecesaria, ¿le parece? Nos cuesta cerrar los partidos, pero hoy se pudo y nada más, pero bueno, el rival jugó con alma y vida, ¿verdad? Y seguramente incentivado, es algo que ocurre en esta época, que no es ningún pecado. Nos falta redondear los partidos y bueno, hay que seguir trabajando. Sobre eso que decía, ¿le pareció llamativo el rendimiento de 12, presidente? No, me gustó porque juega con alma y vida, así que igual los partidos. Pero jugó con un hombre menos y jugó con mucho punto de honor. Así que le felicito, realmente. ¿Sobre Cerro, por qué no le gustó el rendimiento del equipo? Cerro manejó todo el partido, pero no puede ganar 1-0. Claro, debe asegurar el partido. Pero es un partido para 2-3-0 caminando. Porque Cerro hizo mérito para eso, ¿verdad? No es que estoy meritando arriba. Cerro hizo mérito para sacar un 3-0. Nada más, estamos bien, hay que mejorar. Presidente, qué triunfo sacrificado el día de hoy. Se sufrió de manera innecesaria, ¿le parece? Nos cuesta cerrar los partidos, pero hoy se pudo y nada más, pero bueno, el rival jugó con alma y vida, ¿verdad? Y seguramente incentivado, es algo que ocurre en esta época, que no es ningún pecado. Nos falta redondear los partidos y bueno, hay que seguir trabajando. Sobre eso que decía, ¿le pareció llamativo el rendimiento de 12, presidente? No, me gustó porque juega con alma y vida, así que igual los partidos. Pero jugó con un hombre menos y jugó con mucho punto de honor. Así que le felicito, realmente. ¿Sobre Cerro, por qué no le gustó el rendimiento del equipo? Cerro manejó todo el partido, pero no puede ganar 1-0. Claro, debe asegurar el partido. Pero es un partido para 2-3-0 caminando. Porque Cerro hizo mérito para eso, ¿verdad? No es que estoy meritando arriba. Cerro hizo mérito para sacar un 3-0. Nada más, estamos bien, hay que mejorar. ¿Por qué dice incentivado? ¿Por quién, vio? Y para mí que ahí Escuchar lo que dice, eso suele ocurrir. Dice. Sí. Como un premio extra de 8 clubes que no el 12. Y sí, pero después retrocedió porque yo le repregunté si le pareció llamativo como para que hable más del tema y dijo sí, que felicita al equipo, que tuvo punto honor, etcétera, etcétera. Yo creo que se le zafó un poquito esa frase a Zapac, cosa que a veces le suele pasar. Porque no... O sea, no da a esta altura hablar de incentivación y todo lo demás. Pero si el 12 de octubre es el primero que está preparando la permanencia en la categoría. Claro. A ver si vos- Claro. Eso era antes, mucho antes, y eso faltando poco, no ahora. Hacía mucho falta todavía. ¿Cuántos puntos por jugarse? Y 10 fechas quedan todavía. 30 puntos, por eso me parece que se le zafó más esa palabra. Sí, se está jugando la vida, o sea, es diferente. Sí. Es su motivación propia. Ponemos otra vez Juan José Sabón. Presidente, qué triunfo sacrificado el día de hoy. Se sufrió de manera innecesaria, ¿le parece? Nos cuesta cerrar los partidos, pero hoy se pudo y nada más, pero bueno, el rival jugó con alma y vida, ¿verdad? Y seguramente incentivado, es algo que ocurre en esta época, que no es ningún pecado. Nos falta redondear los partidos y bueno, hay que seguir trabajando. Sobre eso que decía, ¿le pareció llamativo el rendimiento de 12, presidente? No, me gustó porque juega con alma y vida, así que igual los partidos. Pero jugó con un hombre menos y jugó con mucho punto de honor. Así que le felicito, realmente. ¿Sobre Cerro, por qué no le gustó el rendimiento del equipo? Cerro manejó todo el partido, pero no puede ganar 1-0. Claro, debe asegurar el partido. Pero es un partido para 2-3-0 caminando.
porque Cerro hizo mérito para eso, ¿verdad? No es que estoy meritando arriba, Cerro hizo mérito para sacar un 3-0. Nada más, estamos bien, hay que mejorar. ¿Vos cómo estás de memoria? Y más o menos. ¿Vos? Más o menos. Y un Bueno, oyente tiene antes, no polémica, pero ¿eh? tiene un detalle no menor, por el tema de Aquino después de aquel penal de Olimpia. Desde ese momento como que quedó el famoso, o sea, la confianza. Creo que vos por decís allí que por pasa eso. que ahora le dieron allá la situación. Sí, Y eso no sacarle la confianza al jugador. y en cierta manera sí. Hubo un penal, niño, hubo una jugada de peligro que sacó sus propios errores de Medina. Jugada de gol de Cerro. Una pifia de Velázquez, un remate de Brian, saca el arquero. Juega por bajo hacia el poste derecho, creo. Y otra más. Una Piri de Mota, Sí, de media distancia. dos ya. 12 de octubre tuvo una de Pablo da Silva en la boca del arco y una de Alex Garcete La del final. contra el poste izquierdo. Seguí Cerro, numerando situaciones de gol. No, es que tenés que dar. ¿Cómo vas a ganar 3-0 si no llegás al arco? No, es que vamos a contabilizar lo que Cerro tuvo. Y no hay. Contadas son las oportunidades de Cerro. Contadísimas. Y ese gol que hace Cerro. La de Galeano, hacia el arco de la ruta. uno. Cruzado pasó cerca del Cerca, poste, sí. uno cruzado. Y después no hay más. ¿Y cómo el tema? ¿Cómo Con lo se justo, explica? con lo justo. Es la realidad. Pero si vas ahí por eso, vos podés llegar 2 o 3 veces y crear más que el resto. Ayer la de Pablo da Silva sacó en la boca del arco Jam. Sí. Y la de Ale Garcete se va hacia el polo izquierdo y Cerro estaba rezando. La de Da Silva como que le sorprendió a él, no lo da lleno, acompaña más bien con el pie de ese tiro, no llega a ser un Ya el tiro partido fuerte. un 1-0 zurdazo. en ese momento. Sí, porque baja contra el pecho y como que le sorprende todo muy rápido y cuando intenta pegarle más bien acompaña la pelota, no es que le pega de lleno. Y después hay que ver qué más. Cascal y alterna con Pili da Mota. Y ahora no va a estar Lucena. Sí, hoy, o sea, para el domingo Carrascal. Pero Piris Mota. ¿cómo está el domingo Cerro? El domingo ante Tacuari, en la olla. Y bueno. Se encuentran dos equipos que tienen buenas defensivas, 7 y 9 goles respectivamente. Cerro recibió 7 y 9 goles de Tacuares, los dos tienen buenas defensas. Ah, está bien eso. Buenas defensas los Pero dos. en gol Cerro le saca ventaja, ¿veo? En gol, tengo por aquí diferencia de goles. Cerro tiene 15 a favor y Tacuari tiene 12, sí. Están allí 3 goles más, anotó Cerro. Tacuari promedia 1 por partido y Cerro 1 y poquito, 1 y... no Pero por nada. Zapá quedó con la preocupación. Sí. Para incentivación no viene al caso, me parece que no son, es él el que habla, ¿eh? Él se hace responsable, no fueron muy felices sus palabras. Porque yo no creo que Olimpia le va a incentivar, ¿veo? No, Nacional es le va a muy incentivar. temprano todavía, No. aparte. ¿Y quién más le puede incentivar? Libertad le va a Libertad. incentivar. Más lógico, más razonable, de acuerdo a lo que dice Zapag, para las últimas fechas. Sí. Cuando ya está por definirse, pero faltan Ahora de 10. 12 por 12, por ellos mismos, porque se está jugando la vida. Y aparte de 12 dio la posibilidad de que Cerro no liquidara el partido y por eso jugó a muerte hasta el último minuto. Tal cual. Al no hacer el segundo gol y le dio chances, Arturo, no te olvides que los jugadores cobraron $1,000 cada uno por ganar al Cerro Porteño en la apertura de quién, veo. Y no era la última fecha de qué esto. A Oscar Julio, no sé a qué partido se refiere. Debía la llamada a Juan José Zapal, presidente de Cerro. Miguel Cardona no quiere hablar. Llámale pues a Miguelito Cardona, más si Miguelito Cardona quiere hablar. O sea, tenés que quiero hablar con Miguelito Cardona. Es necesario que hable. ¿Verdad? Sí, Miguelito sí, Cardona. sí, sí. No sé por Importante. qué no quiere hablar él. Tacuarí dice, Oscar Ullón. Y son ¿Esto qué? 7 millones. No se olviden que los jugadores cobraron $1,000 cada uno por ganar al Cerro Porteño y no ganó Tacuarí. Premio doble seguramente. Tacuarí le ganó a Cerro en la última fecha de la primera rueda en el Defensores. ¿Y quién dijo que cobraba $1,000 cada uno? No sé, a mí ¿No no habrá me consta. escuchado otra radio? Oscar y Oscar Ullón? Ullón tiene un hermano que juega en Tacuarí, por eso sabe seguro, pues. Medio raro No, eso, no sabemos su eso. afirmación. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Lucibellana Casierra, Ius de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543 Wilmar SRL.
Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. 11:55, sigue otra vez. Se dijo Arturo en Fútbol a lo Grande y otras radios. Corrimos por 7 millones, le dijo. ¿Quién es lo que dijo 7 millones? ¿Vos escuchaste otra radio, Carullón? Acá nadie habló de ese partido. ¿Vos escuchaste otra radio, Carullón? Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. Decidí profesionalismo y confianza y exigí impacto. Más de 40 años llevando energía al país. Si estás estudiando algún oficio o carrera, afiliate con estos beneficios de la Caja Mutual. Matrícula gratis presentando constancia de estudios. Tu primera tarjeta de crédito cumpliendo mínimos requisitos. Promo válida hasta el 24 de septiembre. Mi futuro de primavera está en Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Vos pagás Denis Caniza premio doble, está bien. El propio Sí, club. el propio club. ¿Qué Ahora problema pagado, hay sí. que corran por tanto? Eso me parece bien. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no, entonces, porque nos entraban en el vestuario y te decía el premio doble? ¿Te decía o no te decía? Nos decían. Ahí entra al vestuario y te dice el propio dirigente. Hay premio doble, te dice. Premio Y doble. ya está. Si tenés que ganar 2, ganas 4 por este partido, ya está. Así nomás es. Pero, ¿de dónde, vio? ¿Que Olimpia le dio la guita a 12 de octubre, vio, a Vito Villalón? No, yo no Nacional creo. le dio la no guita a creo. 12 de octubre y Libertad le iba a dar, vio. No. mucho tiempo. Muy temprano. Muy temprano. Miguel Cardona no contesta. Es decir, avísenle pues a Miguel Cardona que le estamos llamando y que suena. Quiero hablar un poco con Miguelito Cardona. Sí. Hace rato que no hablamos con él. Le extrañamos. Le extrañamos. Yo le extraño. ¿Y vos? Yo también le extraño ¿Y mucho. vos? ¿Y vos? Hoy sí, porque este momento amerita. Yo le extraño a Miguel Para Cardona. consultarle si es el único que le está sosteniendo, porque me llevo ese dato. El único que hoy le sostiene a Julio Cáceres es Cardona. Todo el entorno directivo. ¿De dónde vos sabes? Sí. Los propios, Además, después a Pedro Balota los que diga al propios- aire. los propios jugadores están molestos con Julio. Sí, recuerdo cuando Pancho traía la noticia y es real. Desde que Julio Cáceres salió a declarar en contra de los jugadores, desde ese momento ya no hay buena relación. Bueno, quería decir otra cosa, pero mi informante tiene razón. Y no voy a hablar por hablar al peo. O sea, yo No, ¿por qué? hablo, Dios no, te- pero O sea, que los no, jugadores pero mandan más que digo, el no, porque entrenador, por eso ¿verdad? tienen que vengo acá a el niño. inventarnos. Lo mío es real. O sea, No, y desde ese puede momento ser, no ¿no? quedó bien la Voy a relación contar. con los jugadores. Ah, Voy a no. contar algo, niño. No quedó bien. No voy a dar el nombre, ¿verdad? Sí. Yo escuché de adentro, pero no de cronista, Ujú. que decían que ya no le caía simpático Cáceres, para usar un término protocolarmente correcto. ¿Verdad? Porque es un tipo frontal. Y sin cassette, porque él sale a declarar sin cassette. Y está muy bien, eso ¿no? voy. Sin No sé cassette. si entendés. Entiendo. Sin Y cassette. por lo visto vos tenés que decir, falló, regalamos goles, en el plazo que Ticato jugaba, hay técnico. Y regalamos los partidos, te dice. Y vos le decís, no, un ratito, ¿cómo? Y si aprovecharon nuestro error y nosotros regalamos. A la puta. El jugador no tiene una responsabilidad. ¿Por qué no te dice el técnico? Y mis jugadores son todos unos inútiles. Regalamos los goles. No pone inútiles. Pero si yo te digo regalamos, ¿qué te estoy diciendo? Se incluye. ¿no? No, él no. Los jugadores regalaron los goles. ¿Y después? No le iban a sacar a Chiqui de Cerro. ¿Quién le iba a sacar? Y la gente quería, el público, pero en la Tiene directiva 4 no. años. Y si yo te hago La un contrato directiva para no. de 4 años. Jugó su premio a los jugadores de Tacuaré por tumbar a Cerro, Crónica. Esto es otra cosa. Esto dijo otra emisora colega. El premio por la victoria es de $900, unos 6.500.000. La respuesta tajante de pedir en la consulta. Esta es otra cosa. Dice que jugó su premio. No. Ahí nomás. Silencio trabajando, aún sin novedad de Julio Jiménez. Balota está por Buenos Aires. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembre, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático.
Hoy es un miércoles especial, inicio de la primavera, celebramos el Día de la Juventud y miércoles de descuentos reales en farmacia y perfumería Catedral hasta 50%, con todas las formas de pago en productos de primera necesidad, como desodorantes, pañales, suplementos y mucho más. Además tenés 15% de descuento adicional con el método de pago, Tipago. Te esperamos en cualquiera de las 120 sucursales o haces tu pedido al 627-7000, más info en redes sociales de Farmacias Catedral Pegrega. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Yo no lo saco a Cáceres de la división técnica. Si soy Miguel Cardona, ¿a quién lo pongo? ¿Para qué? ¿Por qué? Si Olimpia no tiene más jugadores de lo que tiene. ¿En el arco? ¿Por qué no juega Alveira? Y yo creo que va a volver el próximo No, partido. pero ¿por qué no juega? No, y imagino que le habrá respetado el buen rendimiento a Aguilar del último partido ante Nacional. Y que no trabajó con normalidad. Y que aparte venía de casi 2 semanas. 15 días. Sí. Ah, si fuera vos de me práctica. decís, Puesto arquero a veces. Tito Torres, buen chico, pero juega cansado y fastidiado. Un Arturo Rubín nerviosito. Un Arturo Rubín cualquiera nerviosito, fastidiado siempre está. Vos no te das cuenta cómo le parece a Arturo Rubín fastidiado. Vos no te das cuenta cuando juega. Parece Porque no le alcanza a los rivales, por eso se fastidia. fastidiado. Sí, juega. la vez pasada Marcelo González le hizo Entonces, complicada se la tarea. fastidia. Le fastidia. Pero muy rápido, o sea, uno entiende a los 70, 75 minutos, pero él a los 30 del primer tiempo ya da esa sensación de que está caminando lento, ¿Y que qué le pasó? no pasa más al Los ataque. centrales, los centrales son los mismos. Antolín ya perdió el puesto. Ahora es Sí. Saúl no es Saúl. Saúl es desatento. No está en su mejor versión. No está en su O sea, mejor- de es repente- el Saúl primero que vino, Exacto. después se estabiliza y ahora vuelve a ser el Saúl que vino. Ah, sí mismo, esa versión con, Esa con es. duda, que llegaba Otálvaro recién. pica. Y tampoco. Y no va a tirar centro no sabe a quién. ¿Qué? Y así buen sentido la palabra al pobre Otálvaro. ¿A quién lo que le va a tirar centro Olimpia? Explican a quién le va a tirar. Puede tirar, ¿a quién? Walter es un Moreno Martín desparramado en el área. Tiene similitud. Hay cosas que se parecen Moreno y Walter. Juegan desprolijo en el área, se mueven, buscan. Paiva tentándole al rival o tomándose con el rival como si fuera eso lo más importante. Se tomó a la izquierda. Entró y en la primera Walter Ortiz creo que era. Ahí se el tomó, lateral se izquierdo. tomó, después con el... ¿Y después? ¿Qué más tiene Olimpia? No le vayan a pedir tanto. No, y la Richard. esperanza es que Deli González vuelva bien. Claro. A eso se aferra, que él pueda ser el ¿Hasta fundamental. cuándo? No, y al siguiente partido ya va a estar Deli, ante Guaireña. Hay que ver cómo llega. ¿No? Y No sí. está, ¿qué dice cuando nos saluda Miguelito Cardona? Porque le extrañamos, ponen a por su saludo por lo menos, porque no... Buenas tardes, comandante, ¿cómo le va? No, Miguel Cardona. La puta que vos estás enamorado de la otra. Te confundiste de Carlota y Cardo. Perdón. Miguel Cardona. No contesta bien, Gerardo. No quiere lo hablar, veo. No quiere hablar Miguel Cardona. Qué interesante hablar con él. Olimpia ya estuvo a esta distancia de punto de los primeros y se recuperó después. Se recuperó después. Olimpia ya conoce esta. Sí. Este es el libro que ya leyó Olimpia, ¿eh? Ya sabe el argumento de memoria y cómo recuperarse. Solo que no se le acaban las páginas del libro. Pero ya no puede fallar. Se le acaban las páginas del libro. En el momento tenía la receta, Sí. estaba allí y se dejó escapar. Y más ante la situación propia de depender de Delis. Porque Ese acá es hay el tres momento donde equipos. se le complica todo. Desde la expulsión de Delis por aquí. Allí como que anímicamente cayó el equipo y futbolísticamente. Las dos. ¿Qué tal, Arturo? No logró sostener. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andás, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, ¿Qué tal bien. a todo el equipo del Monumental? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? Bien, Miguel, bien. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo del Monumental? ¿Vos no le vas a saludar, viejo? ¿Qué tal, Presi? Te extraño más. Parana, Gustavitos, amigo. En Tupi, por nuestro aniversario hasta el domingo, podrás llevarte combos con descuentos increíbles en televisores, heladeras, hornos, aires y mucho más. Y anda entrenando que se viene la gran corrida Tupi Arambotú por los 26 años. Entrenate más en redes sociales de Tupi, la gente sabe.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Dice Víctor ya que a partir de las 2:30 puede recorrer la radio. ¿Va a recorrer la radio? Sí. ¿A que le toca, le toca? Está habilitado 12:30 en adelante. ¿A que la agarra, la agarra? Brian Zamudio. Y no va a hablar por ti. Y si le llaman también, o sea, libre para todo el que... No, pero tío, no hay conferencia. Ah, no es conferencia, es telefónico, notas individuales. Ah, Ya depende de a quién le atienda. ¿y después otro? Y en Cerro el único. Después en Olimpia no dijeron nada hoy. Guaraní ayer Jorge Mendoza, hoy ya nada. Y Guaraní y Libertad tenemos nada. a cortesía Tigo Sport tenemos la de que se puso esta mañana con Alberto con ¿a qué hora pusiste? A la mediodía. No hay más después. Yo le escribía con Alberto y no me dio bola. Ahora Juan Alberto iba con el recado a la directiva. Después él trasladó lo que la directiva le enviaba a Jubero. Ahora lo de Jubero a la directiva, que es la reducción de salario. Y por que qué en no principio hablamos, niño, acepta con- Jubero eso. ¿Por qué no acepta? En principio está para aceptar Jubero eso. Él quiere respetar su contrato. Y está como para acomodarse a la situación económica de Guaraní, que sigue esperando la plata más fuerte, que por la situación propia que está viviendo Rusia no llega, que es la plata de Fernández. Ah. La situación económica no permite enviar los dólares. ¿Y cómo se llama el que hablamos? Miguel Snick, ¿cómo es? Aldo Snit. Aldo Snick no habla. Palomé no habla. No, y por ahora se llamaron todos a silencio. Y si volvemos a insistir con Emilio Dal. Pues yo digo por lo que dice el niño, si es que ya tiene una resolución o no. Sí, para la directiva, porque A ahora mí era no me Juan Alberto el contestó- que iba a trasladar, estaba como el formato de mediador para trasladar ahora a la directiva con lo que dice Jubero. El pedido de Jubero es tranquilidad, paz, pide eso, un buen ambiente, vamos a seguir trabajando, quiere seguir trabajando y no tiene problema en principio en aceptar ese recorte salarial. Acomodarse al momento que está viviendo Guaraní Y no económicamente. tiene si está Juan Alberto Acosta en la entrevista que le hizo Tío dice el tema presupuesto, que tiene que entender El momento. el momento. Después reclamó más dinero de la televisión con Alberto Acosta públicamente. Ese es el tema de Guaraní. Sí. Y el tema de Juan Carlos Galeano, presidente nacional, podemos hablar con él. Rubén Di Torre, presidente de Libertad, cómo ve el campeonato y cómo ve la lucha. Tener el doctor Martínez de Cerro cuando rechaza el tema del pedido de Sol de Juan Ciudad Atlética y el partido. Escuchamos. El doctor Ariel Martínez, antes de que ingrese a la zona restringida. Así van a ser estos partidos. Vinimos a un terreno difícil. No van a ser muchos los equipos que van a venir a ganar acá. Ganamos y es lo que importa. Seguramente el resultado pudo haber sido más cómodo si aprovechábamos la que tuvimos. Pero en la evaluación yo creo que el volumen de juego al que estábamos acostumbrados estamos recuperando. Y eso es importante. Después, por ahí no convertimos todas las que generamos y es algo a mejorar. Claro, dentro de esa evaluación que dice era convertir y asegurar el partido, porque Cerro lo merecía. Sí, yo creo que generamos muchísimo, tuvimos hasta un penal, desperdiciamos y bueno, en lo que resta del campeonato seguro vamos a afinar eso y van a venir los goles que hoy no pudimos convertir, pero ganamos, estamos punteros y así es más fácil corregir errores. ¿No te sorprendió que Jan pateó el penal? No, Jan es el penalero, suelen entre él, Marcelo, que hoy no estaba, Claudio, que hoy ingresó momentos antes del penal, Alfio que alguna vez pateó, pero Jan siempre está entre los pateadores. De hecho, él viene con un récord de varios penales convertidos en el Brasileirão y bueno, falló el penal como otros fallaron otras veces y seguramente, y vamos a hablar todo esto, no le tiene que afectar en su desempeño. Reitero, todos queríamos ganar más holgados, no sufrir hasta el final, pero estamos punteros, ganamos el partido en un terreno difícil y a trabajar en lo que hay que mejorar. Doctor, no hay caso con lo de Ciudad del Este, ¿verdad? No, fuera de tiempo lo de Solo, entonces el partido se queda aquí. Ahí creo que el propio presidente les dijo, es la decisión de todos, va a haber otra oportunidad de irnos, pero esto fue fuera de tiempo y ya está todo planificado, hay muchos adelantos últimamente, entonces lo mejor va a ser jugar en la cancha de Sol, que es la que está como se ha programado y bueno, ahí iremos a buscar justo la noche antes también de nuestro aniversario, entonces se nos complicaba mucho ir hasta allá. La convocatoria de Pica Lucena, ¿cómo no? Y para el jugador siempre es importante, para nosotros también como institución, pero obviamente nosotros queremos contar con todos en esta etapa del campeonato y bueno,
irá, sabe que se tiene que súper cuidar y que tiene que volver entero para jugar no el siguiente, pero ya seguramente la fecha posterior a la del viernes. ¿Qué dejó para el presidente de Libertad, el doctor Ditore, esta fecha? ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué dejó la fecha para vos? Nada, recuperamos, o sea, ganamos el partido, pero ganamos ahí nomás, con lo justo. ¿Con lo justo? Con lo justo, sí. ¿Estás disconforme? Creo que tenemos que... No disconforme, pero creo que el equipo puede dar mucho más. Y de hecho estamos trabajando en eso para corregir para el próximo encuentro, ¿verdad? ¿Por qué no da más? ¿Cómo? ¿Por qué no da más Libertad? Sí, y son partidos, qué sé yo, porque no hacemos todo, está todo bien, está todo en orden, en el club no hay ningún problema, no sé, no podría decir de verdad, pero hay días que no te salen las cosas y bueno, y el otro equipo también juega, planifica bien. Ameliano, a pesar de su posición en la tabla, es un equipo que está en fuerte, bien estructurado, ordenadito, y se complicó el partido. Pero no hay día, no es un día, son varios días que no le sale la Libertad. Sí, pero estamos bien, estamos ahí prendidos todavía. ¿En qué medida puede recuperarse Libertad, doctor Ditore? ¿Qué es lo que más te preocupa y cosas que te reservas? No, el rendimiento colectivo tenemos que aprovechar más las oportunidades que generamos. De repente no somos todo lo efectivo posible, o sea que deberíamos ser, porque si nosotros marcamos esas situaciones, de repente se puede cerrar el partido mucho antes y hacer las cosas más fáciles. Y bueno, ahora se ha aplazado el partido contra Olimpia, ¿qué beneficia? Y no, nosotros no nos benefician nada. Cuando nosotros nos plantearon la posibilidad, nosotros quisimos jugar. Pero, bueno, Olimpia está en todo su derecho reglamentario y bueno, y vamos a acatarlo y jugaremos la semana que viene en la Copa Paraguay. Doctor, sobre la Copa Paraguay que dice, ¿ya tiene novedad sobre el partido? ¿Cuándo sería ante Guaraní? Creo que se había hablado del miércoles, no estoy seguro. Este miércoles ya, o sea, durante fecha FIFA entonces aprovechan para jugar. Quiere decir que no tienen inconveniente al no tener los seleccionados, o sea, Libertad aceptaría. Y sí, no tenemos, no está todavía definido creo, pero según escuché o me informaron que estaría jugando el miércoles. Aparte, mirando más adelante en el calendario, al postergar este partido ya no habría fechas, porque la primera semana de octubre hay adelanto, la segunda semana tienen que regularizar ante Olimpia, después hay otro adelanto, se va a complicar todo más adelante. Por eso no queríamos nosotros postergar el partido con Olimpia, queríamos que se juegue, a pesar de tener 3 jugadores también en la selección, porque todos estos partidos que se postergan después generan un problema hacia el final, y bueno, como te digo, Olimpia estaba en su legítimo derecho de peticionar eso y hay que acatarlo sin ningún problema. Lo último de mi parte, doctor, ¿saben ya dónde sería el partido ante Guaraní? Si va a ser aquí en Asunción, interior, ¿algo le dijeron? No tengo absolutamente nada todavía. Doctor, sobre la marcha de los otros candidatos, ¿cómo está viendo el panorama dentro de lo que es? Porque entramos en la segunda rueda y cada vez hay menos margen de error. Sí, así mismo, el que cometa la menor cantidad de errores se va a continuar. Todos pensábamos que Nacional a esta altura, por tener un plantel un poquito más corto, iba a estar teniendo problemas normales, ¿verdad? De la cantidad de minutos de jugadores, lesiones, suspensiones, que van limitando tu plantel. Sin embargo, está prendido ahí arriba y cada vez se hace un equipo más difícil. Pero están todos ahí. Fue bastante irregular este campeonato, de manera que
está abierto para cualquiera de los 4 que están ahí prendidos. Y a Libertad le terminó sucediendo algo que no le pasó en la apertura, que perdió más partidos, perdió 4 partidos. Sí, perdimos 4, en la apertura perdimos 1 solo. O sea, el margen que tenemos, por eso te decía que es bastante irregular, fueron los otros equipos también, porque aún perdiendo 4 partidos, estamos cerca de la punta, o sea que estamos ahí nomás. Y con relación al arbitraje, ¿mejoró? ¿Fue progresando? ¿Fue de menos a más o sigue igual? Yo creo que no, sí, es todo igual, no hay ningún problema. Creo que en esta fecha no hubo mayores problemas. Bueno, doctor Rubén Ditore, ¿qué más con relación a esto? Irregular campeonato, ¿no? Sí, no el campeonato, sino los equipos, el rendimiento de los equipos. Pero también eso hace de que sea más emotivo el campeonato, ¿verdad? Que no haya 1 o 2 equipos que se corten solo arriba y peleen el campeonato entre ellos, ¿verdad? Acá estamos 4 equipos y nadie puede apostar, cualquiera de los 4 puede salir campeón. Te repreguntamos y te repreguntamos, ¿cuándo vuelve Tito Villalba? Tito tiene para 1 semana todavía de tratamiento en Buenos Aires y después veremos cómo sigue. No estaba dentro de los planes tenerlo ausente. No, porque también en este lugar los 2 jugadores que tenemos ahí son Eli Vareiro, ¿verdad? Y justo están ausentes los 2, ¿verdad? Entonces nos complica. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son circunstancias que se dan y hay que afrontarlas. Chao, doctor Ditore, muy amable. Chao, Arturo. Adiós, gracias. Gracias, presidente de Libertad. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SVGAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. No es por él, yo le aprecio mucho, pero no, a ese tema así nos vamos a dejar. Sí. Yo también quiero ir a la BBC de Londres, ¿entendés? Sí. Todo. ¿Dónde va? No es así nomás el tema. ¿Entendiste, Padeni? Sí, señor, entiendo. ¿Entendés, Padeni? Sí. Más realista de esta vida, de la vida. Así es. Así mismo. Así que le quieren a Cáceres. Le dijeron al niño. Yo le creo en el niño. No tengo por qué no creerle al niño. Yo le quiero mi opinión nomás. Inclusive me dieron un segundo apellido que también respalda a Cáceres, que está fuera de Olimpia, que no es directivo de Olimpia. Es Cagones, ¿veo? Ovaldo Domínguez. Alejandro. ¿De quién era Cáceres? Sí. Eli Cardona. Miguelito, ¿veo? Sí, respaldan a Julio Cáceres. Miguelito no quiere hablar, Gerardo. No atiende. ¿Por qué vino a hablar Miguelito Cardona? ¿Cómo quiero hablar con él? ¿Sabes que le extraño? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo anda, Miguelito? ¿Qué tal, Arturo? Bien, ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¿Por qué no hablan? Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamor. Regala Vimay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Usubillala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba del combustible en la moto? Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Julio lo que dijo, el que no quiere jugar, que avise. Y ahí creo, como mismo que yo digo acá, que no quiere ni un pueblo lo grande, que viene a sentarse nomás que raje. Causó roncha, dirían antes. Causó roncha. ¿Y después? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? No yo tengo Julio Cáceres a molestó. A mí me gusta Cáceres. Entonces los jugadores mandan mano limpia que el técnico.
¿Qué le Pero pasa? esa es Con una razón realidad, están Denis. tan mal la Esa es gente una de realidad. Brillante, Denis. Con razón, Dios mío. Brillante, Denis Canizzo. Corten una vez con todo eso. Brillante, brillante lo No que puede dice. ser. Tienes razón. Sí, gracias, Arturo. ¿Sabes cómo se llama eso? Anarquía. Vamos a hablar un poco entre los tres que dicen del técnico. Para de hacer algo. Y en Cerro ocurre al revés. Pasó con Gorosito. Sí. Pasó El con plantel Gorosito. Pasó con Gutiérrez. Álvaro Gutiérrez. ¿Cómo le llaman eso? Gutiérrez, Camita, le hacen. Gorosito, sí. Le hacen la camita, dice. No, Camita no, no sí, están de acuerdo. pero no sé. no cae. No hubo No ambiente. cae en el... No prende la idea, si querés llamarle diplomáticamente. Luego No, Gorosito pero era el la doble forma turno. de ser. Claro, el pero doble turno. para darle un rótulo dicen... Gutiérrez que dijo hacer el doble turno, le dijeron, está loco, estamos trabajando nosotros doble turno. Sí. Mandan los jugadores. Entraba a hacer el trabajo físico con los En jugadores. Argentina se trabaja así. Pero te iba a decir, Sí, y tenía el PF que era como un sargento que estaba ahí. a mí lo que me extraña de esta Gorosito. mesa es lo siguiente. ¿Quién entra a la cancha con los jugadores? En la previa, Elvio Paolo Rosso. Se lo ve aproximadamente 1 hora en la previa, a quien uno respeta mucho. Elvio está en campo de juego, fuera de los límites, 1 hora antes. No miento. El que va temprano a la cancha sabe lo que yo digo. Voy a llegar a la cancha que nosotros habitualmente llegamos temprano y él ya está. Visible ya es. Visible. Pasó en cancha de Guaraní. Visible, a la vista. Hace todo el trabajo con los muchachos. Llevan los conos, Prepara todo. prepara todo, toma distancia de cono a cono, reúne a los muchachos antes del plato. ¿Quién está? Brian Zamudio. Anda bien, Brian. ¿Cómo te va, Brian? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes para hoy, para toda tu audiencia. Algo peculiar en vos, Brian. Primer partido en Cerro, bien. Y hasta ahora, bien. Muy regular en Cerro, Brian, independientemente de los goles. ¿Y qué te puedo decir, verdad? Eso es lo que estaba buscando, ¿verdad? Tener esa regularidad de volver a competir, de volver a ser importante, de volver a sentir ese fútbol, ¿verdad? Que en México en los últimos 6 meses no tuve mucho protagonismo. ¿Qué te dice Arce en función de lo que quiere para vos aportes al equipo? ¿Cómo y de qué manera? Y la verdad que el profe siempre nos pide, ¿verdad? Nosotros lo que es su táctica de entregar todo, de siempre jugar para el equipo. Ya después uno con sus condiciones, con su trabajo, y si llega a los goles, mejor. Tenés que tener reto físico por lo que te pida vos, particularmente hablando. Y la verdad que sí, yo creo que no tengo mucho problema en ese sentido, porque siempre estoy acostumbrado a jugar ya de la época de Brasil, de ser ese tipo que el que más corre, del que más intenso sea, de jugar ida y vuelta. Entonces me identifico mucho con eso, ¿verdad? De estar siempre predispuesto a hacer esos trabajos. Con una característica que habla de tu sobriedad. Si te cometen falta, no caes aparatosamente, caes lo necesario, y digo, por el golpe y a seguir. Sos un jugador sobrio, Brian. Y la verdad que intento siempre, Arturo, mantener el equilibrio, ¿verdad? Porque en el campo uno necesita mucha concentración, necesita estar siempre firme, necesita siempre estar bien parado. Y lo que es nuestro fútbol, ¿verdad? Que se juega muy fuerte, todo el mundo da la vida por cada pelota, y yo creo que eso le hace especial al fútbol paraguayo. Te quedás con los compañeros haciendo la diferencia de Brian Zamudio. Brian, desde que llegaste a Cerro hasta aquí, Arce te utilizó en 4 puestos distintos. Volante a la derecha, volante a la izquierda, media punta y jugando incluso de 9 solo. ¿Se puede decir que esta posición, arrancando por izquierda, es donde te sentís mejor o más influyente, al menos para las necesidades del equipo? Y la verdad que sí, yo creo que ahora estoy jugando una posición más natural, ¿verdad? Siempre me decían que yo era delantero, pero siempre, toda mi carrera, yo prácticamente jugué de extremo, ¿verdad? Claro, con mucha presencia de área, porque me gusta pisar el área cuando viene la pelota del lado contrario. Entonces eso muchas veces confunde, ¿verdad? Porque siempre te ven pisando el área, pero esa es mi posición natural, me siento muy cómodo, me gusta arrancar de atrás, y también, como te dije, si es que tenemos que marcar todos, no hay ningún problema de hacer ese trabajo. Y están llegando los goles nuevamente. Ayer otro tanto, habías metido anteriormente ante Ameliano 2 en Ciudad del Este, vas sumando
los goles en una jugada que vienen utilizando mucho en los corners. En estos últimos partidos cambiaron la forma de acomodarse en los tiros de esquina y el centro más cerrado, ¿verdad? Y sí, estamos trabajando en la pelota parada, ¿verdad? Porque tenemos jugadores y capacidad para sacar provecho a eso y lo estamos haciendo. Entonces, siempre el profe nos trabaja la jugada en la semana y por suerte se nos dio el gol ayer. Brian, con relación al segundo tiempo, es algo que se está dando constantemente en los partidos de Cerro Porteño en esos últimos 10 minutos. Ayer de vuelta tuvieron que sufrir un poco en ese tramo. ¿Por qué te parece que Cerro se queda y que termina sufriendo justamente en esos últimos 10? Y creo que nosotros sabemos el problema que tenemos, ¿verdad? Tenemos que cerrar el partido tal vez más rápido, tenemos que estar un poquito más concentrados, de estar más enchufados, porque nos pasó en 3 ocasiones, ¿verdad?, que nos empatan al último minuto y eso nos costó muy caro porque estuvimos un mes prácticamente difíciles en el club, pero por suerte pudimos sacar adelante. El grupo está muy fuerte, está muy unido, entonces este es el camino que estamos siguiendo, estamos pasito a pasito y yo creo que, como te dije, tenemos rivales también muy difíciles que están ganando su partido y nosotros tenemos también que hacer nuestra parte. Brian, ayer hablábamos un poco sobre la dificultad que podía ser el terreno de juego. ¿Fue así o no, o pasó a un segundo plano? Y la verdad que sí, el terreno nos complicó bastante, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros tenemos un equipo muy dinámico, que le gusta jugar la pelota, pero también 12 es un equipo muy duro, un equipo muy fuerte, sabe lo que juega, tienen muy buenos jugadores y más, ¿verdad? Ayer que ellos también están peleando su puesto, jugaron un partido muy duro contra nosotros porque sabíamos que no nos íbamos a topar contra un equipo que nos iba a facilitar las cosas. Con relación al penal y a Jan Fernández, ¿llegaron a hablar con él en el vestuario? ¿Conversaron con él un poco sobre esta situación? No, la verdad que no hay mucho que conversar, ¿verdad? Porque uno entrena y está el nombre en la lista quien tiene que patear y Jan pateó, cosas que pasan, ¿verdad? ¿Quién no erró penal en su vida? Entonces no, yo creo que eso ya está en un segundo plano. No me gustaría comentar ese tema porque es un fallo de un compañero que erró un penal, pero por suerte, como te dije, lo más resaltante es que el equipo pudo sacar eso adelante. La pregunta, Brian, con relación, y queremos aprovechar el tiempo contigo, Cerro termina angustiado, lo emitió el propio Zapata, presidente del Cerro, encanan y terminan apretados. ¿Qué siente el jugador adentro, como la jugada ayer la de Garcete que va contra el poste izquierdo y afuera? Ni hablar si fuese empate. Y la verdad que sí, como te dije, nosotros tenemos siempre chances para matar el partido. Entonces creo que tenemos que trabajar un poquito más en la concentración, de estar un poquito más enchufado, de aprovechar esa oportunidad que tenemos para no sufrir, ¿verdad? Porque un 1-0 siempre puede pasar cualquier cosa, te puede pasar minuto 40, minuto 45 del segundo tiempo y ya no tenés tiempo de reacción. Entonces, como te dije, sabemos el problemita que tenemos, pero estamos trabajando, estamos bien, el grupo está muy fuerte, ya se vio en un momento turbulento, el equipo sacó la cara y ahora estamos ahí arriba peleando paso a paso. Bueno, Brian, tu presencia en Cerro, cuando te llamaron, el tiempo jugado, esto brinda a vos satisfacción por lo que hacés diciendo, no desentoné, por el contrario, te da una satisfacción personal con esa hinchada de Cerro que es numerosísima. Y la verdad que sí, que como te dije desde el primer día, me siento muy cómodo, estoy muy motivado, quiero seguir sumando, quiero seguir trabajando, quiero como te dije, sentirme útil otra vez, llegar a ese nivel que yo estaba, que llega un momento. Entonces eso es paso a paso, trabajo a trabajo, día a día. Entonces ahora ya tenemos un partido muy importante que va a ser el domingo, porque también tenemos todos los partidos difíciles, entonces hay que trabajar a base de eso y también disfrutar de paso a paso. Sí, lo está diciendo contra Tacuary. Bueno, Brian, un saludo al aire, congratulaciones, muy buena respuesta, la verdad.
Y para adelante. Gracias, Brian. Vale, chao, chao. Chao. Brian Zamudio. El que tira es Alan Rodríguez, atento público de Cerro como para quitar el gol. Con 10 queda el equipo itagueño en la pulsión de Mendieta. 4 minutos y medio se jugaba. Roja directa, falta fue a Lucena. Está para dar el jugador de Cerro, pelota muy cerrada, golpe de puño, no. ¡Gol, gol, 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 gol! Cerro Porteño lo hizo Braga de cabeza, del tiro de esquina de Alan y aparece Zamudio, la pelota de zurda se anticipa y al fondo, arquero al piso, amagaba a salir Medina, media, lo hizo de cabeza Brian, estáticos, los zagueros incluyendo al arquero del 12, Cerro del 1-0, Brian lo hizo. Tenía todo para abrir el marcador, dominando el partido, teniendo la pelota, metiendo mucha gente en campo rival, pero se le complicaba a Cerro en los metros finales encontrar la claridad para la definición. Aparece esta jugada, la salida del tiro de esquina, una muy buena pegada de Alan Rodríguez, es algo que no vamos a descubrir ahora. El envío que va cerrándose allí en la cabecera del área chica. La defensa del 12 de octubre observaba cómo Zamudio en un movimiento inteligente dejó desacomodado a Rodríguez, quien lo tenía sujetado. A mitad de camino el arquero Medina, Zamudio se eleva, aplica el golpe de cabeza, desvía lo necesario para que esa pelota se meta casi al medio del arco. Cerro Porteño, que lo merecía hace rato, rompe el 0 en Itagua, gana 1-0 y comparte la punta con la Academia. Momento del gol. 29 minutos, primera etapa. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Buscas calidad al mejor precio. Vení a Giga, parte de tu vida encontrarás todo para tu hogar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Giga, parte de tu vida. Síguenos en Instagram y Facebook como @GigaPY. En Shell, bajamos el precio de 150 guaraníes menos en todas las naftas. Shell te ofrece las naftas de mejor calidad. Puedes cargar todas tus naftas a 150 guaraníes menos. Shell V-Power, Shell Fórmula Super y Shell Fórmula Regular, todas a 150 guaraníes menos por litro. Shell, porque lo que cargas importa. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate de más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Por ejemplo, Víctor Quintana, ¿cuándo jugó la última vez? El animal, el hijo del animal. Sebastián hace 2 partidos estuvo de titular. ¿Y ahora? Ahora no estuvo porque él viajó a México. Él está con la selección. Brillante, Víctor. Échala para aclararnos. Brillante, se me fue. Él se fue con. Él está en México. Juega en un jugador que venía bien. ¿Juega hoy? Sí, juega esta noche. ¿A qué hora juega? A las 10 de la noche, ante México. Bueno, pero viene bien. Sí. Y Olimpia pierde un jugador como él. Viene bien. Viene muy bien el chico. Viene muy bien. Incluso está en la selección. En la sub-20. Va a ganar minutos ahí. Va a ganar minutos. O sea, Olimpia, al no ponerlo ante Guaraní, entonces suma igual 36 como mínimo, dependiendo de cuánto juega. Y otra cosa, es un volante creativo. Es como el padre. ¿Vos te acordás del Animal Quintana? Sí. ¿Cuándo le viste vos? Y Quintana jugó hasta el 2005. ¿Y dónde es lo que vos le viste? ¿Qué edad tenía vos? 3 años tenía vos. Y a 2 años. No. Ya había fútbol de los 2 años, sabía. El Animal Quintana, otra característica con el hijo. Cardoso no jugó por suspensión. Sí, ahora vuelve la siguiente fecha. Y Denis sabe muy bien que en un plantel ajustado, una resta tiene la habitación. Y el perjudicado es el equipo, no solamente el técnico. Quintana se fue de gira con la selección, Fernando Cardoso no juega, Deli suspendido, aparte de estar con la selección. Vos tenías razón en el caso de Richard Ortiz, ayer vio la amarilla. Justo fue suspendido. Me acordé de vos, ¿sabés que me acordé de vos? Dije al aire. Si no postergaban el partido antes, hoy iba a ser la polémica. Sí, hoy iba a ser la polémica. Entonces vos decís, la puta, ¿por qué casi le tienen la culpa? Por lo que dijo, vos estás conmigo. Ya estoy contigo. Porque le digo a los jugadores que no quieren. ¿Sabés lo que hizo? Lo que dijo Osvaldo Domínguez aquella vez. ¿Te acordás, niño, que pusimos al aire? Sí, recuerdo. Ese que dijo Osvaldo que no quiere ya sabe, y se dio la vuelta y le dijo, Cubilla sabe muy bien. ¿Y a quién le dijo Osvaldo? A Cubilla.
Parece que no agarran lo que yo le estoy diciendo. Para que le diga a Cubilla lo que le dijo, ¿sos consciente, Cubilla, que algo pasa? Le digo. Le denudó a Cubilla. Porque se refirió a Cubilla cuando algo pasó con Olimpia. Y el que no le gusta, chau. Dijo, bueno, vos tenés esa grabación, Gustavito. ¿O querés que te busque acá en el...? Lo que pasa es que Cáceres hizo la función del dirigente. Y ahí donde erró, como dice el niño. Eso hubiera callado nomás. Entonces los jugadores... Claro, tiene razón el niño, dice los jugadores, las putas, ¿cómo el técnico nos va a poner al descubierto a nosotros? Para decirle que no quiere que se las pique y se vaya. Palabra más, palabra menos. El que no está comprometido que raje. Eso es lo que dijo Cáceres. Sí, pero también... Le salió de adentro, del alma le salió. Y sí. No, es que él ve esa situación. El técnico se hubiera dicho, no vaya a decir, no diga esto, le abrazan todo, y después... Sí, pero demasiado exquisito ya los jugadores. ¿sabe qué? Demasiado exquisito. No le gana a nadie últimamente. Vamos ahí, perfecto. Yo coincido, el plantel tiene su responsabilidad, pero durante los partidos... ¿A qué juega Olimpia? Eso es otra cosa. No eso es responsabilidad del técnico. Pero tiene demasiado para elegir. Encima pero no tiene un mal plantel. Para mí Nacional tiene menos plantel y juega mejor. ¿Quién entra bien? No hay nadie que dame Nacional 4 pases seguidos. Cuando quiera, te emito el video, llamamos al jurado, un jurado en la mesa, y yo le digo a Francisco López, quiero 4 pases. No es Nacional. Es muy parecido a Olimpia. Frontal. Por eso se caracterizó ese partido, parecía Copa. Rompe y raja, usando una presión del viejazo. Yo quiero Nacional, y te voy a decir más. Los equipos de Sarabia tienen eso. Los equipos de Sarabia. Dame una construcción de juego. ¿Acaso Olimpia no tiene para jugar mejor? No tiene, de pobre. Con el nivel de los jugadores. No tiene. Es otra cosa. Ahí entramos en el nivel. Pero vamos a Francisco. El debate plantea Francisco y está muy bien. El debate plantea Francisco López y está muy bien, muy bien. ¿Por qué Claudio Aquino es suplente del Cerro? Técnicamente es un ventilador, un constructor. ¿O no? Sí. Hoy es suplente. Sí, hoy es suplente. Porque la característica que está imponiendo Chiqui no se compadecen a lo que él quería. Lo que quiere Chiqui es el resultado. Ya no le interesa más, esa es mía, tuya, jugar, pasar. Y después Francisco López me saca a Víctor Villar y le pone 26 pases de Cerro gol. El gol que hizo Brura contra Olimpia es construcción de juego, Arturo. Esa es una jugada de Orlando Gaona a la izquierda que se mete al área, gol. Sí, tenés razón, yo no digo que no. Es una construcción de Orlando Gaona, pica a la izquierda y tenés razón. Construcción de juego. Ayala, Godoy, gol de a la derecha. Comas, Guaireña. Construcción de un ataque. Acuérdense cómo llega el gol. ¿Se acuerdan? ¿Del lateral? Sí. Desde la pelota, busca la media luna, Godoy atropella, Comas, gol. Ese fue el... Ahora antes te acuerdas. Sí. Porque ante Cerro hicieron la jugada. La misma cosa. Vos estás construyendo. Si no juega Aquino, ¿para qué Aquino vino a Cerro? Para ser el conductor, para construir. ¿Y qué hace ahora? Y ahora es suplente. ¿Por qué se lesionó? No, antes ya perdió. Antes ya es suplente. Sí. Entonces vos decís, Francisco, ¿cómo sacarlo hace muy vamos a sacar la construcción de este equipo de Cerro. Y yo le defiendo a Arce en el sentido de, y estoy con Denis Caniza porque sabe muy bien por experiencia, ¿qué es lo que él juega? Un intocable, Denis, ¿hablana? Sí, no. ¿Sabes lo que le necesita Olimpia? ¿Qué clase de técnico necesita Olimpia? Como la de Tuca Ferretti. Esa clase de técnico necesita Olimpia. El de Ese necesita Olimpia. Esa clase de técnico. Pero que públicamente le puso. Públicamente, sí, para que aprenda. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Por eso le dijo a un periodista. No, pero cuenta el audio en la práctica cuando... La práctica está donde él... y vos sabés por experiencia. Sí, estuve en fútbol mexicano. Si no querían hacer práctica doble turno porque la exigencia física era alta, imagínate es tan exquisito, dice Víctor, y cierto. Imagínate cómo le va a responder el plantel en 2 semanas, ¿sabes qué? Ejemplo. Saúl Salcedo. ¿Cómo? Hubiera dicho un Arturo Rubín y ya está. Dice. ¿Quién dijo? Yo no... ¿Que hubiera sido un Arturo Rubín?
Sí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Hubiera dicho Denis Canilla un Arturo Rubín cualquiera, ¿verdad? Gustavito. Dice eso, yo no. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Los técnicos, los motivadores, que él es el que habla, que él es el que sale en vestuario, hace gestos y ademanes, o que él es el que planifica. Olimpia no puede hacer mucho. Saúl no es el Saúl que conocimos. En los últimos 4 partidos volvió a ser Niño el primero. El mismo de la versión cuando llegó recién. Otalva era el que perdió el puesto con Salazar. Y mantuvo otra Otalva. ¿Qué puede hacer Cáceres? Explícanos, por favor. Le va a decir al jugador de Nicaniza, jugana, venina acá. Fastidiado juega Torres. Puede ser un error, porque no tiene más. Si Torres no juega, ¿quién juega? Y ahí lo probó un ratito a Mateo Gamarra, pero no funcionó tanto de central en Olimpia. ¿A quién le va a poner? Y que se saquen la cabeza a los hinchas de Olimpia. Acá yo estoy recibiendo un técnico extranjero. Y ya dijo el niño que tiene doble apoyo. Sí, de Cardona hay uno extra que y bueno, ya tiene apoyo. Y si el presidente Cardona la apoya, ya está. Ya está. ¿Qué más puede hacer Olimpia? ¿Qué más puede hacer? Cardoso no juega. Cardoso llega a ser una figura excluyente en Olimpia. Fernando Cardoso. Clave. Y hoy no juega. Primero suspensión. Huguito Fernández, nuestro Huguito Fernández, nuestro vecino, no anduvo. No. La verdad, uno hace como un poco, aparte de ese vecino buen chico, pero no anda, no camina. Huguito Fernández, la verdad, ¿no? El Brian, sí y no. Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. Recalde bajó muchísimo. ¿Dónde juega Recalde? ¿Cuántas pelotas? Recalde no puede tocar la pelota porque él es un constructor, técnicamente hablando. Es un tipo que se abre, te da bien, porque técnicamente está. Pero con el esquema que hace Arce no. Y Arce no cambió de esquema. Y otra pregunta. ¿De qué manera puede jugar Olimpia si no juega así? Cáceres, no, yo pregunto. Sí. Julio Cáceres, ¿de qué otra manera puede jugar? Ale Silva, cambiado en todos los partidos. ¿O no es cierto? No completa. Sí, sí. Este no es Ale Silva, este es el que deslumbró. No. Tiene sus chispazos, pero no. Y Manu tiene cada vez menos. ¿Y qué carajo le van a culpar al pobre Cáceres? No, nada, no hay. Sí. La hinchada con decir, yo entiendo con el niño, yo también leí. Le quieren sacar, lo que tiene que salir es Cáceres. La puta, paremos una cena. Miguelito Cardona bien no está, Gerardo. Miguel. No contesta Miguel Cardona. Sí, está escuchando por Twitter, veo. Vamos a llamarle después. Ponemos mal sin nombre. Miguel. En todos los lugares hay más blanquita que el servicio. No, yo no te pregunto eso, Miguel. Queremos hablar con vos. En todos los lugares hay más blanquita que el servicio. La puta. Otro dice, según fuente del Olimpia, Iván Almeida sale de Tacorí. Averigua un poco, dice tu amigo, tu compañero. No, amigo, Iván. Averigua un poco, dice. La puta. Mirá cuántos pases. ¿De qué edad me hablas? ¿Este cuál es? Sí. ¿Es el gol de Olimpia? ¿Contra Olimpia de Eurera? No, la bandera ¿Contra quién es? ¿Contra Olimpia? No es contra Olimpia. Sí. Ese que vos decís. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, ese sí. Pero en ese partido se estaba levantando, por recuerdo el comentario de Fabián. Sí, estamos de acuerdo. Que Fabián dijo, por fin bajaron la pelota, vieron que no era tan difícil. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que nos envían, eso es verdad. Yo no estoy diciendo que no, a lo que dije Francisco López. Pero es 1 o 2 los partidos. Lo que tiene Nacional es personalidad, carácter y una entrega de la gran. Upio, viste, corren todo. Cuando iba a patear el penal, García Guerreño, arrodillado, no quiere ver. El penal. ¿Qué hace? Toma la imagen de la transmisión de Tigo y vos le ve a García Guerreño comprometido y no hace un simulacro. Eso tiene a favor Nacional. Y paz, tranquilidad, que es lo que transmite. Después el resto ya
Ya está, Copa Paraguay juega a las 16:30 a confirmar. Nacional, ¿Tacuarembó Nacional? Sí, subimos recién a las redes. Ah, bueno. Señor. Ya los cuartos de final. Bueno, seguimos. Sí, Gustavito. Unas cuantas reglas nuevas que se va a implementar en el club, creo que también nosotros tenemos que ir cambiando también nuestro fútbol, no solamente del lado del club, pero nosotros tenemos que preocuparnos más de nuestro lado, de ser más profesionales, más todavía en una institución tan grande con muchísima gente que está encima. Yo siempre digo eso, que hay que cuidar todos los detalles, ¿verdad? Siempre hay inconvenientes, ¿verdad?, que suelen pasar, no solamente hoy día en nuestra institución, ¿verdad? Pero como digo, rumores no me incomodan, pero cuando hay cosas visibles sí, y lo digo y lo he remarcado siempre en el grupo, ¿verdad? Acá los jugadores que han ganado mucho tienen que dejar un legado positivo, ¿verdad? Y si el día de mañana que por ahí no sientan más que es estar cómodo, creo que tiene que comunicar y dar un paso al costado, ¿verdad? Pero nosotros hoy día más que nunca vamos a hacer esa exigencia, sabemos nuestro compromiso con el club, vamos a pelearnos con jugadores jóvenes en algún momento cuando tenga que ser, lo vamos a hacer, y como dicen, si vamos a tener que hacer un paso al costado el día de mañana, por eso lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero quiero jugadores comprometidos, no solamente en la cancha, sino en el día a día, porque es muy importante hoy día jerarquizar y hacer ese tipo de controles también. ¿Escuchás lo que dice, no? Excelente la declaración de Cáceres. Y eso es lo que molestó, veo. Causó roncha. ¿Eh? Causó roncha. ¿Y ahí, el Nacional juega Callao? ¿Vos tenés Nacional? Sí. Yo también. ¿Vos? Todavía no. No. ¿Vos? Sí, Nacional. ¿Vos? No, sí, no, pero no, por supuesto, nadie dice. Incluso Sarabia habla de Copa Libertadores, el más cuerdo. El propio Sarabia no está haciendo, no está diciendo ya. Hay gente que dice ya estamos cerca del título y faltan 30 puntos todavía. Sarabia es muy coherente, dice tranquilo, nada. Vamos a meternos en Copa Libertadores de América. Ahora la pulsión de Orlando Gaona Lugo va a restar a Nacional. Sí. La verdad. Una pieza importante. Un peso, ahí como dice, no, la verdad. Caballero puede entrar, Gustavo Caballero. Que casi siempre el primer cambio. Richard Prieto, ese Gustavo Caballero es mi jugador. El que estaba en Ameliano, que yo dije, hizo un gol en para uno. El mismo. Sí. Que yo dije juega el mismo. Por la derecha. Incluso fue convocado a la selección, o sea, en el microciclo. Gustavo Caballero cuando jugó en para uno, yo dije. No se puede hablar con ustedes, será. Y va a seguir, como dice el niño Cáceres, y ya está. Ya está. Dubén Dictor, ¿qué diferencia marca Libertad con el resto? Mejor plantel. Nada más. Plantel. Eso, la cantidad de jugadores que posee. ¿Y futbolísticamente? No. No hay diferencia. ¿Y después? A veces sí. Esta última ganó, pero cuando gana muy bien, y hay partidos donde ¿Y hace cuánto que no gana bien? Y a Olimpia le ganó bien. ¿En dónde? ¿Cuándo? En Copa Paraguay. No, saca el campeonato local, los dos partidos le ganó bien. ¿Y después? Jugó contra Cerro Nini y perdió. Sí. Guaraní. El detalle de los 4 primeros de arriba en derrotas. Arranco por el cuarto, que es Olimpia. Tiene 3 derrotas. Libertad de tercero tiene 4 partidos perdidos. Nacional y Cerro solo 1. La situación de Nacional y Cerro es el tema de los empates. Tienen 4 empates encima. Es allí donde se frenaron en algún momento Nacional y Cerro, con los empates. Y Libertad perdió mucho, pero los otros partidos ganó. Claro, o sea, es 7 victorias, 4 derrotas y solo 1 empate. Allí es donde recuperó los puntos perdidos. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de ropa para tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento y la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Saludo especial a la familia de Roque Cudilla, que nos sigue atentamente siempre. Saludo muy especial. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Bueno, redondeando el tema, porque tenemos 2 notas que hacer en instante. Nacional y Cerro punteros. Sí. No hay mayor diferencia que vos puedas decir este más que este. ¿O miento?
No, hay Si yo te digo a vos, Víctor Villara, tenés un palo, 1 millón para apostar. ¿Apostaría por Cerro contra Nacional? No. Ahí está. ¿Tan seguro así Y para bueno, 1 no, millón? y plantel por plantel tiene más Cerro. Sí. Sí, ahí creo que está la pequeña diferencia. Pero en rendimiento... Nacional tiene otras cosas. No me dan bola. No le entrevistaron a García Guerreño. No, esta fecha no. Después del partido ante Olimpia sí. Es que pero se arrodilló ahora, no. en el penal. Ahora no. No, hablamos con él esta fecha. Pero no. vieron las imágenes. Sí. Amor, amigo, donde jugaba la casaca y no es uno que remite para afuera, pues no lo vemos. García Guerreño exportador de 3 puntos suspensivos. 2. Cáceres va a seguir en Olimpia. Julio. ¿Sí? ¿No? Va a seguir. Sí, sigue. Va a seguir. Sí, sigue. Va a seguir. Sigue. Acaba de decir el niño, Cardona lo respalda y uno de afuera. Sí. Sigue. No lo digo yo, lo dice el propio niño. ¿No? ¿Por qué no la a vos tenés otro de vos? Sí que No, lo mismo y bueno, manejamos. ¿Y para qué lo va a sacar? Como dice Denis Caniza, el técnico manda. Si no, ¿para qué hace técnico? Sí. Para que yo te diga a vos, venid a jugar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no pasás la pelota? Tito, andate al ataque. No, Tito no puede ir al ataque porque no tiene resto. No, pues te digo la forma. Ah, sí, la forma. Sí, la forma te digo. Y ¿qué otra cosa más para ir cerrando? Lo de Libertad, los auditores. ¿Verdad? Sí. Su boya dice todo. A mí me sigue... Y si no está conforme con lo futbolístico, solo que gana. Y ahora en la próxima semana le pusieron el partido de Copa Paraguay. O sea, igual va a jugar Libertad sin sus 3 seleccionados ante Guaraní, cuartos de final. Y después reaparece recién el siguiente fin de semana. A mí me sigue llamando la atención lo de Cerro en los minutos finales. Y porque eso, ya habló Arce, ya dijo, ya trabajó, ya... Pero ayer con el golpe de cabeza, ¿verdad? Sí, de Garcete. Garcete, temblaron todo. Si ese partido empataba 2 era tragedia. Es decir, todo el partido jugó con 10. Pues si te echan a los 4 minutos y medio, juega todo el resto con 10. Sí. Ayer 12 de octubre jugó con 10. Es para que se ruboricen en Cerro, los jugadores, no la institución. O chiquearse tiene que ruborizarse. Es que jugó el rival con 10. Entró a los 4. 4 y medio lo echaron. 4 y medio, sí. Jugó con 10. A la puta. Espera un ratito, ni aunque juegue de visitante en esa cancha, vos el rival jugó con 10. Y no pudiste. Ni hablar si le empataba. Ni hablar lo que iba a hacer hoy. Ese es Cerro. Pero yo digo, porque Arce ya tomó las cartas, ya hizo, y sobre eso ya trabajó en la semana, él lo dijo en conferencia de prensa, le decimos que estén atentos, de que atiendan. ¿A qué? Y por lo último día... Pablo da Silva, ¿dónde le cabecea? Bajo largo. ¿Y después? Da Silva, ¿dónde? Si vos me decís que la pelota viene de atrás y se va, ¿vos dónde venís? Entiendo. Ahí abajo lo cabeceo, a 1 metro de jam. Y te voy a decir más ya porque vos me estás buscando a Francisco López. El gol de Cerro, el de Brian, no por él. Brian me parece un excelente chico y excelente jugador. Quedan atornillados los de 12 y el arquero no sabe si va o viene. ¿Cierto? Sí, está haciendo mucho esa jugada Cerro en los últimos partidos. A Resistencia le hace un gol así también. Que quedan todos clavados y Ruán deja la pelota corta porque el centro fue igual, primer palo cerrado y ahí en el rebote atropella a Espino. Moreno Martínez me ha marcado un gol en el segundo palo también. Sí, con un centro cerrado, exactamente. No, pero no en base a la construcción de juego. No, claro. Francisco López tiene razón y el niño ese gol de Orlando Gaona se quedó desde atrás, sí. Pero Nacional tiene otra característica. Sí, Cerro dejó de ser ya el equipo vistoso. Creo que tenemos que olvidarnos en la conferencia de cierre, porque ¿qué ustedes quieren jugar bien o quién dijo eso? Arce, sí. Ah, ya está cansado también. Anoche y dijo... ayer le dijo usted esa pregunta, justo eso le dije a Gustavito, que él se incluya dentro de esa respuesta, que se decida la gente o quiere jugar bien y no ganar al final o jugar así y terminar ganando. Hay un bajón en Cerro en los segundos tiempos. Y es lo que le arranca bien, pues se queda. Cerro se parte en 2. Sí. En el primer tiempo, Cerro tiene que jugar un primer tiempo y después ya tiene que haber vestuario. Ese es Cerro. ¿Quién garantiza hoy? Ninguno. Pero que a mí me gusta más por temperamento nacional.
Nacional. ¿Y vos? Un equipo económico que Ahí está. Porque bien no económico, estamos diciendo va, que marca la compacto, gran va. diferencia contra Sí. el resto. Hay un detalle en Nacional que a mí me llama la atención donde se nota la unidad del grupo, o grupo sano. No digo que el resto no lo sea. Terminan los partidos y se van y se abrazan todos, parece un... Y festejan. Sí, El otro día, se va, exacto, dos, tres lo partidos notas, que sí, hicieron ya, lo mismo. hacen lo Al mismo. final se abrazan Hablas todos, un festejan. poco sobre lo... O sea, que cada partido es una final, están así y jugando. contra Y vos te acordás Tacuary, una cosa, que yo vos lo vi vos- y dije... Vos sos desmemoriado, de mitad, perdón, le voy a decir mitad, esta es la mitad, ya grandulón, viejo grandulón. todavía... Nacional, le estoy diciendo a Fabián, soportó una crisis económica, reclamo de pagos, usó la palabra nos traicionaron, Y Galeano. me siento traicionado, y se repuso. Dijeron los jugadores nos vamos a concentrar, dijo la dirigencia, nosotros vamos a resolver ahora. Nosotros sabemos si Nacional concentra o no concentra. Lo que Nacional tiene un compromiso. Podés perder, pero a Nacional no le van a ganar por falta de voluntad, te firmo. Podés perder. A Nacional no le van a ganar por falta de voluntad, que es lo que le sobra. Porque superó esa crisis. Que si hoy no andaba bien, ustedes los periodistas pudieron haber dicho, sí, tenemos que hacer memoria. Cuando Juan Carlos Galeano se molestó, que los jugadores no concentraron por falta de pago, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Ese tema no se habla más. Ese tema no se habla más. El Olimpia está pidiendo la cabeza de algunos hinchas de Julio Cárcel, que sigue. Acá el niño tiene la justita, le está diciendo sigue Cardona y uno más que es muy conocido, que tuvo participación activa en el caso de Eli González. Sí, sí, sí. Y después, en Cerro Porteño, Arce dice lo que queremos resultado. Yo bonito, Ceausescu. Y sí. Escucharon a Ditore que sí que no. Ese es lo que están peleando. Los candidatos, el sí. título. Y ahora nos juegan Olimpia y Libertad. Que ni hablar si jugaban. Ni hablar lo que va a hacer ese partido. Hasta ahora lo que va a hacer, sí. Sí. ¿Cuándo van a Creo jugar? que no bajó la temperatura 11 todavía. de octubre. 11 o 12. Lo que va a hacer ese Pero partido el Olimpia. hincha de Olimpia para está uno. esperando ese Lo que partido. va a hacer ese partido. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, seguro soy Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, anímate a soñar 2.650 millones en premios Sheporemoy. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovecha una semana de precios increíbles en todos los productos de la marca LG. Además, una cuota de regalo. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Estos son los más buscados de stock. Hoy 3x2 en extracto de tomates norte de 70 gramos. Llevas 3. Pagas solamente 2. 3.000 guaraníes en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag @inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además podés ganarte premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Sergio Lauxecker, Arturo, tranquilo, no te sulfures, como tú, Ferretti. Te escucho, yo también ya quiero acelerarme. Excelente la temática de Ferretti. De Ferretti. ¿Y qué es lo que dijo? Ese no me moleste, mojito. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Yo vivía así en una conferencia. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, Yo carajo! hubiese así, si fuera técnico. Y yo creo que sí. Se puede. Niño, pero sí, ¿cómo que fuera solo había un técnico. niño? Yo creo que en algún momento como técnico sí, en un momento sí. Voy a hacer así, bien, Sí. niño. Con el plantel sí. Con el plantel. Claro, con el plantel. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Yo me voy a hacer así, Dani. Creo que sí. Vos conociéndome, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso no quiere decir que vos seas mal tipo. No, para nada. Le va a decir que espera un ratito. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo!
Fiesta de la primavera en Mazapán, te invitamos a festejar la llegada de la primavera en familia, con show en vivo, DJ, pizza corrida, música retro, karaoke a tan solo 30.000 guaraníes, hoy, desde las 20 hasta las 00 horas, en Lirio, esquina Coronel Cabrera y reservas, al 0984-627-645, recibí la primavera en Mazapán. Bueno, estamos con Leticia Ortiz, gerente de marketing del Humo. ¿Cómo te va, Leticia? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos, un saludo Leticia, también para toda tu audiencia. Bueno, contanos lo del Humo, las ofertas, lo que tiene, la colección inspirada en el hombre que disfruta el verano y la quiere verse elegante. Contanos, años 80. Así mismo, estamos con nuestra colección de Cool Summer 2023. Es una colección, como bien habías nombrado, inspirada en el hombre que disfruta del verano. Está inspirada en los años 80 con una gran variedad de colores, estampados y colores pasteles, ¿verdad? O sea, la onda retro, vuelve todo eso. ¿Y qué la variedad de colores? Estaba hablando de estampados. Esta colección ya es habitual en la temporada. Contanos, da frescura y elegancia. Sí, así mismo. Esto ya está disponible en tiendas. Estamos en nuestros 9 locales de línea, que estamos en Mariscal, Pinedo, estamos en el Mall, Palma, Multiplaza, Luque, o sea, en diferentes puntos del país estamos con ya disponibles, van a encontrar estas prendas. Disponible, si uno quiere ver toda la colección en la página Facebook, Instagram, @LuomoPI. Sí. Así mismo, que nos sigan a @LuomoPI, ahí pueden enterarse, ver nuestros catálogos y todas las novedades, ¿verdad? Leticia, muchísimas gracias y gracias a Luomo por destino. Gracias, Leticia. Gracias, Arturo, le esperamos a todos por nuestros locales. Gracias, muy amable, desde Lugo. La Paraguayo Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado, servicios básicos en puertas sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700 en la Paraguayo Inmobiliaria S.A. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumula goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Insecticida en aerosol, Knockout, base acuosa. Elimina todo tipo de insectos sin olor, con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. En sus presentaciones se mata todo, voladores y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía de base. Están ahora, dice Gerardo que le atendió García Guerreño. Están reunidos jugadores, cuerpo técnico, dirigente ahora. En este mismo momento, reunión en Nacional. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Cuegue, Juanque o Atlas. Generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroban. Llamanos o escribinos al 021-519-3000 cerca de la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. En Erimark aprovecha 20% off y hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Equipate con los mejores accesorios de las marcas Keko, Santec, Positron y hace de tu vehículo más seguro, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ecopetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Ecopetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. ¿No está el señor Dentisi, Rodrigo? ¿Y no le contesta? ¿Qué dice? Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar de caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa.
En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres funciones sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos, huellas, sobre plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Y para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Estamos con Eduardo Dentesi. ¿Cómo te va de Catedral? ¿Cómo andás, Eduardo? Arturo, un placer, contacto. Bueno, hoy estamos miércoles, Arturo, miércoles de descuentos reales en Farmacia Catedral, con descuentos que van hasta el 50% en todas las categorías. Y hoy nuevamente, si el cliente elige pagar con pago de bancar, va a tener el 15% adicional. Y quiero ir directo al grano, Arturo, y pasarte unos datos para que toda la audiencia pueda dimensionar y entender cuando hablamos de descuentos reales y en productos de primera necesidad. Hoy tenemos un jabón humectante de la marca DAP, que su precio normal es 13.090 guaraníes. Hoy lo llevas en Catedral y si pagas con prepago lo llevas por tan solo 6.500 guaraníes. ¿Cuánto? Un desodorante. ¿Cuánto? Su precio normal es 13.090 guaraníes. Hoy lo llevas y si pagas con prepago lo llevas por 6.500 guaraníes. Fantástico. Seguimos la oferta que tiene Catedral, magnífica. Continuamos. Desodorante inevitable, sí o sí tenés que tener en la casa, Arturo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces hoy un desodorante DAP antitranspirante aerosol original, el pack que ya viene con 2 unidades, su precio normal es 44.550. Hoy lo llevas, si pagas con prepago, por 20.000 guaraníes. ¿La mitad? La mitad. Lo llevas con 55% de descuento. ¿Y cómo hacemos con el delivery, Eduardo? Pueden llamarnos al 627-7000 o también pueden escribir al WhatsApp, que es el 0985-689-701. Los descuentos aplican también al delivery y te pago también lo puedes hacer a través del delivery, porque te pago es solamente editar el celular, WhatsApp, y directamente recibir un link y ese link te genera el 15% adicional. Hablamos de 120 sucursales de Catedral. Hoy somos 122 locales a nivel país. Perdón, me equivoqué por 2. ¿Cuántos son? Por 2. 122 locales a nivel país. Te pido disculpas. 122 entonces, ¿verdad? Sí. Hace poquito inauguramos, la semana pasada inauguramos la 122 en la República de Luque, en el barrio Moracué. Brillante. ¿Qué más con relación a los descuentos reales de Catedral? Contanos, Eduardo. Arturo, esto es para vos. Una crema para barbear, humectante, de la marca Urban Care, que su precio normal es 27.940. Hoy lo llevas y si pagas con prepago por 12.550 guaraníes. Es decir, por uno el doble y más. Totalmente, por el precio 1 llevas 2. Llevas 2. Bueno, vamos a aprovechar, Eduardo, con Farmacia Catedral. Muchísimas gracias, y gracias por esto, por anunciarnos, por los descuentos que tiene, que favorece muchísimo al bolsillo, Eduardo. Totalmente, Arturo, y le esperamos hoy, miércoles, descuentos reales. Pasen por los 122 locales de Farmacia Catedral. Si no, lo pueden llamar al delivery, pueden escribir al WhatsApp, el 0985-689-701. Gracias, Eduardo, muy amable. Abrazo, Arturo. Igualmente, Eduardo Dentisi, desde Farmacia Catedral. Cerramos el tema de... Gracias. Cerramos el tema de los 4 candidatos, ¿verdad? Porque después tenemos que hacer el equipo de la fecha. ¿Cuándo hacemos, niño? Y en la semana tenemos hasta hoy tiene que ser. Hoy ahora tenemos Arce en instante, Chiqui Arce, y luego tenemos el equipo de la fecha. Y está el sorteo también. Perdón. ¿Y hay cuántos termos? 5 termos de DLS Motors. ¿Y ya pusiste en el Twitter? Está intentando subir eso. Muy bien. Son una foto medio pesada, pero suben minutos. Sí, señor. Sanicel y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicel y Claucol. Seguinos en redes sociales, @Sanicel, @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad.
Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Y además, comprando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Y además podés comprar con tus puntos Itaú disfrutando de estos espectaculares descuentos. Te esperamos en cualquiera de nuestros 468 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rupilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información comunicate al 0982 23 23 23. Rupilock Alarmas, estés donde estés. Ya probaste suerte hoy, ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. 13-9. Llegan los días M del Shopping Mariscal con Banco Atlas. Desde el viernes hasta el domingo, disfruta de los mejores beneficios con tu tarjeta de crédito Banco Atlas con 20% de descuento en caja, más 10% de reintegro en el extracto pagando con QR en locales adheridos. Te esperamos para celebrar un año más uniendo corazones. Shopping Mariscal. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale la fiebre de las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo, con seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa en la página web en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Vamos a ir con niño, el primer termo de DLS Motors, gentileza DLS Motor. Termo forrado. Tenemos 5 termos forrados que ya están en el Twitter de Fútbol a lo Grande igualmente. Allí pueden observar las imágenes. Vamos a ir con eso y después Arce. Tenemos entonces, ¿cuánto dura Arce, Gustavito? 10, eso podemos poner al final entonces. Sí, así va. 10 llamadas, niño, son 5 temas. Arrancamos, niño. 618-4700. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o el contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la cita hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar recuperar la cita hombre de venta libre en farmacias calidad Fopasa. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros seguros, lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Están los oyentes, Gustavito. 618-4700. Los termos de DLS Motors. Hola. Buenas tardes, niño. Señor, buenas tardes, su nombre. Gerardo Maldonado, 751. Gerardo, ¿verdad? Correcto. Anotado. Gerardo, siguiente. Hola. Niño. Señor, su nombre. Juan Molinas. Últimos 3, Juan. 790. Anotado. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros seguros, lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, Ramón Franco. Ramón Franco, 076. Correcto, señor. Hagamos una cosa, a cada llamada 10 tenemos 2 termos para regalar. Señor. ¿Sí? Sí. Porque ya son las 13:12. Entonces, ahora hay 2 termos de quién, forrado como dice. DLS Motors. Está en nuestro Twitter. 2 ganadores vamos a tener en esta, ¿sí? Sí, señor. Desde Control alentamos el cuidado, diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Hola, buenas tardes. Hola, niño, Señor, ¿qué tal? ¿Su nombre? Antonio Quintana. Antonio. 134. 134, correcto, Antonio. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Esto, Gustavito, vamos a cerrar con Brian porque dice niño re monumental satelital. ¿Cuántas llamadas tenemos? Hasta aquí 4, señor. Son 10 llamadas para 2 termos y después 20 llamadas para 3 Así mismo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, su nombre. Rafael Benítez. Últimos 3, Rafael. 154. Correcto, señor. Siguiente, hola. La especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo, martes a domingos. En José Campos Lanzoni 273, Casi Guido Hispano, Restaurante La Tarima. Hola. Hola, buenas tardes, señor. Hola. ¿Su nombre?
Carlos Zárate. Carlos, últimos 3. 882. 882, correcto, Carlos. Siguiente, hola. ¿Qué tal, Alexis Centurión? 224. 224, correcto, Alexis, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Señor, su nombre. ¿Tu nombre me repetís? Carlos Ortiz. Ahora sí, Carlos, últimos 3. Correcto, anotado, Luis. El Machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es el Ahorrazo. Visión Banco te invita a alentar a los atletas que van a representarnos en los Juegos ASU 2022. Vení con la albirroja puesta mañana a las 19:30 horas en Santa Teresa, casi Concejal Vargas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hola, buenas tardes. Arnaldo, últimos 3. 487. Correcto, señor, anotado. Y ahora vamos por la llamada 10 y hacemos el sorteo. Hola. Hola, Miño. Señor, su nombre. Luis Aquino. Luis, últimos 3. 542. Correcto, llegamos a la llamada 10, Luis. ¿Ya probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo. El pack contiene una botella de Fortín etiqueta negra de 475 ml y un litro de jugo de pomelo frutica que rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra. Fortín, la auténtica tradición. Sacamos 2 ganadores y después vamos a Arce y cerramos con Brian porque tenemos 3 otra vez de los termos de DLS Motors. Y son 3 con 20 llamadas. El primer ganador es número 10. 10, Luis Aquino. Luis Aquino 542, el primer ganador. El segundo ganador es Milavia. Abrina, ahora sí. 7, Alexis Centurión 224. Alexis Centurión y Luis Aquino, los ganadores. Tienen que pasar por Logín Andrade, Telefuturo. Los electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pila cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cámbiense, te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Enseguida chequearse. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria S.A. Fracción calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, pistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, desde 400.000 guaraníes las cuotas, sin reajustes y deposición inmediata. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Más, una herramienta más en su obra. Pancho Su Pizza, siempre se bien en cualquier ocasión, combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Dulce primavera, llegó a Lácteos La Pradera. En el mes de las flores, tu dulce de leche preferido se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalarle a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El barrio en partidos como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. 13-16. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción, teléfono 0976-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla Los Hornos y Asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticer. Soñas sin parar, buscas potenciar tu negocio, puedes alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancopo con tasas y plazos especiales, sujeto a análisis y aprobación crediticia, disponible en guaraníes $100. Conoce más ingresando a bancopo.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Cárcel. Sí, necesitábamos ganar porque Nacional ganó, porque aprovechando un poco también de la derrota del otro adversario, especialmente para sacar diferencia, sacar ventaja, y logramos nuestro cometido. Yo creo que podíamos haberlo hecho mejor, concluyendo mejor jugada, ganando, controlamos el partido todo el tiempo y al final sufrimos en la última pelota. Dentro de lo positivo o lo negativo que hoy se pueda o que pueda sacar usted como conclusión,
Me parece que está, lo que dijo en la última parte, sufrir por la falta de definición, porque prácticamente jugaron mucho mejor todo el partido, por más que tenían un hombre de más, y faltó esa definición para asegurar el juego. Y la segunda consulta, ¿Jan era el designado para patear el penal porque fue hasta usted? ¿Era como para pedirle permiso o no? No, él el designado. Lo que a veces puede ocurrir, o podía haber ocurrido, es que como Claudio está en la cancha, Claudio siempre es el primer penalero, pero él sí fue designado, era el designado. Después, el partido, así como dije, lo tuvimos en todo su trámite a nuestro favor. El primer tiempo concluimos poco, o sea, rematamos poco. El segundo tiempo rematamos mucho, pero equivocadamente, o a veces Bernardo trabajó bien. Por eso creo que no lo ganamos más holgadamente. Más allá del resultado, me parece que el trámite, o mejor dicho, cómo se va desarrollando el campeonato en general, no hay un equipo que vaya sacando una diferencia muy amplia, tampoco hay un equipo que cuando gane por goleada. ¿Cómo? Nacional y Cerro sacan 3 puntos. Sí, no, pero yo te digo en cuanto al rendimiento, porque se habla mucho, no, apenas 1-0, sufriendo. Ahí hay que ponerse de acuerdo, porque a veces cuando nosotros rendimos demasiado bien, ¿y qué importa? ¿El rendimiento o el resultado? Porque hoy estamos los dos punteros, ¿verdad? Yo creo que eso no es poca cosa, es el inicio de la segunda rueda ya. Dentro de todo te iba a decir un análisis, parece que no hay mucha diferencia en cuanto al rendimiento, no hay... como hubo en torneos anteriores, me parece, profe, como que se ha igualado mucho el campeonato. Porque Nacional se metió, el anterior Libertad hizo una campaña prácticamente perfecta, perdió un solo partido, nosotros hicimos 50 puntos, no nos sirvió para mucho. Ahora en eso está oscilando, eso sí estoy de acuerdo. Pero lo otro depende mucho del cristal que uno mire, ¿verdad? O de las preferencias que tenga en cuanto a qué equipo está observando, si merece, si juega bien o si ajustadamente estamos en la tabla. Yo lo que veo es que Nacional se metió, está haciendo una gran campaña. Nosotros comenzamos muy bien, después perdimos puntos, pero los otros también han perdido, por eso nos recuperamos y estamos liderando con ellos. Profe, dentro de esta semana Cerro tuvo complicaciones por la zona derecha. La baja de Beto Espínola, Carlos que quedó afuera, Alan en la selección. Y allí estuvo Enzo jugando también con Antonio un poco más adelante. Hubo un buen rendimiento, imagino, conforme ustedes con esa zona derecha y el rendimiento de los dos. Sí, creo que ya habíamos charlado en algún momento en conferencia de prensa en el club de que hay momentos en que le queda mejor tener la cancha de frente, me refiero a Enzo. Y especialmente cuando juega con alguien como Toño, creo que facilita más porque los dos acaban alternándose tanto para atacar o defender, o acaban cubriéndose cuando se pierde una pelota adelante, porque tienen bastante recorrido. Hace un buen tiempo que venimos teniendo inconvenientes ahí en la posición, por las lesiones de constantes de Beto, por la lesión de Fabián, que era su sustituto inmediato. Tuvimos que ir improvisando, así como decís con Carlos, que no es de origen y también le cuesta por el recorrido y se acabó lesionando también. Y Alancito era el que nos queda ahí especialista, pero ahora está a servicio de la selección. Pero yo creo que para darnos una mano, ellos actuaron muy bien hoy, se esforzaron mucho, son dos chicos muy predispuestos, muy atentos para trabajar, y eso creo que hace que hayan tenido al menos una ida y vuelta interesante, que era lo que necesitábamos. Víctor Villalba, Radio Monumental. ¿Cómo lo viste hoy a Claudio Aquino en esos minutos que tuvo, atendiendo que estuvo casi 2 semanas parado y volvió recién desde el viernes? Y aprovechando sobre el caso de los lesionados, Espínola, Carlos Rolón, ¿en qué etapa se encuentran? Lo de Claudio era más o menos pactado, conociéndolo, habiendo charlado con él también de que pudiera jugar básicamente ese tiempo, porque todavía no está completamente bien. Hace poco, así como decís, volvió después de un tiempo de parate, de una enfermedad diferente a la que normalmente ocurre en cuanto a lesiones. Carlos ya va a estar liberado para entrenar a partir de mañana, y Beto todavía está así en el departamento médico. Felicitaciones por el triunfo. Profe, ¿cómo tomó la convocatoria a última hora prácticamente Ángel Cardoso Lucena? Y hago esta consulta teniendo el rendimiento bueno que viene mostrando los últimos partidos, la buena conexión con sus compañeros jugando al lado, profe. Sí,
no sé si puedo decir eso ahora, pero hablamos, el entrenador de la selección me llamó, yo lo veo en buena forma, también fui entrenador de selección y sé lo que se siente o las necesidades que uno tiene. A mí me alegra cuando jugadores nuestros, en este caso ahora jugador nuestro, esté convocado. Lo vamos a perder uno, ojalá que sea solo un partido dependiendo del plan de vuelta en cuanto al vuelo. Y tenemos cómo sustituirlo. Yo creo que están Rafa ahí, Damián está ahí. Él ha levantado en los últimos partidos su rendimiento, especialmente su recorrido físico, que a veces también le cuesta un poco a Ángel. Y nada, eso a mí me pone contento y estaba al tanto de su convocatoria. En partidos anteriores, o al menos en la fecha pasada, le pregunté por qué le costaba un poco a los jugadores rematar al arco. Hoy, quizás por el contexto que se dio en la cancha, no sé si influyó también la lumínica, profe, porque estaba medio baja también, y los jugadores se animaron un poco más allá de que no se dio una resolución final acorde o lo que ustedes deseaban, hoy se animaron un poco más los jugadores. Sí, porque le insistimos mucho en la preparación del partido, en la charla, en los entrenamientos previos. Trabajamos específico eso con Edgar y con Ovaldo, que son los encargados, a veces más especialistas, digamos, ofensivamente en los trabajos diarios. Y en el primer tiempo le insistimos así más vehementemente. Capaz que por eso a veces se apuraron o demasiado queriendo hacer bien se equivocaron, pero me parece bien que rematen, que terminemos la jugada, porque especialmente en ese primer tiempo del partido anterior circulamos muy bien, pero fuimos mucho de lado a lado sin poder rematar al arco rival o sin terminar la jugada, y eso no nos conviene. En la jugada del gol noté algo que es tan característico de ustedes, del plantel y del grupo, de dar indicaciones a sus futbolistas. ¿Qué les dijo en ese momento y en la jugada del gol, ese centro preciso para la cabeza de Brian? ¿Cómo se sintió usted, ya que trabajan todos los días y en todos los entrenamientos de esa clase de jugada, y esa jugada en particular fue la que le dio el triunfo y la punta? Sí, hace como 3-4 partidos atrás comenzamos a cambiar un poco nuestras posiciones dentro del área, metiendo 6 para poder cabecear y cambiando un poco a pierna cerrada también los pateadores. Ya no es la primera vez que estamos convirtiendo. Claro que nos pone contentos porque nos ha costado mucho a lo largo de los campeonatos convertir de pelota parada, y ahora lo estamos haciendo bien porque también se ha agregado esa presencia de Brian, que es un gran cabeceador y ataca muy bien, especialmente ese sector en el que convirtió hoy. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 4377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible en Enzo Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisaje del Montaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de Enzo Inmobiliaria. Disfrutar del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay. Los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre. El sueño de todos. Tenemos 20 llamadas y 3 termos de DLS Motors. DLS Motors. Francisco, ¿por qué te gusta hermoso, eso? ¿no? Sí, para el TDD, ahora que va a empezar a hacer calor de vuelta. 24.700. Ahora Chevrolet con su modelo soy yo y Joy Sedan en Onix y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo septiembre aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos Hair Recovery. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, últimos 3. 854. Correcto, señor. 854, anotado. Hola. Hola, Santiago 589. Anotado, Santiago. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central de Sevilla, Casilla, Reídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lambra, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi cercano a Martínez, teléfono 227-37 al 8. Hola. Hola. Hola, amigo. Señor, ¿su nombre?
Cristian Bogado. Cristian Bogado. Últimos 3. 545, niño. 545, correcto, Cristian. Anotado. Siguiente, hola. Hola. Hola, niño. Gustavo Ayala. Gustavo, últimos 3. 787. Correcto, señor. Anotado. Pechumilas crujientes granos de días muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Decidí profesionalismo y confianza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Hola. Hola, Sí. Silvia Caballero. Silvia, últimos 3, Silvia. 570. Correcto, 570, anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? Marcelo Martínez, 330. Marcelo, anotado. Si estás estudiando algún oficio o carrera, afiliate con estos beneficios a la Caja Mutual. Matrícula gratis presentando tu constancia de estudios. Tu primera tarjeta de crédito cumpliendo mínimos requisitos, promo válida hasta el 24 de septiembre. Mi futuro de primavera está en la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay tenemos el Centro del Neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Soñembus y Derecho Encarnación, Coronel Vidal, Santa Rita. Pirelis, el Centro del Neumático. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Ramón Balbuena. Ramón, últimos 3. 618. 618, anotado Ramón. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis. Hoy es un miércoles especial, inicio de la primavera, celebramos el Día de la Juventud y miércoles de descuentos reales en farmacia y perfumería Catedral hasta 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad como desodorantes, pañales, suplementos y mucho más. Además tenés 15% de descuento adicional con el método de pago Tipago. Te esperamos en cualquiera de las 120 sucursales o si tu pedido al 627-7000, más info en redes Farmacia Catedral de Grega. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. 618-4700, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Carlos Domínguez. Carlos, últimos 3. 194. 194, anotado. Siguiente, hola. Hola, Oscar González. Últimos 3, Oscar. 117. 117, correcto, señor. Y ahora completamos llamada 10, hola. Hola, Oscar Digalo. Últimos 3, Oscar. 594. Correcto, completamos 10 llamadas. En Tupí por nuestro aniversario hasta el domingo puedes llevarte combos con descuentos increíbles en televisores, heladeras, hornos, aires y mucho más. Que anda entrenando porque se viene la gran corrida Tupí Arambotú por los 26 años. Entrate más en redes sociales de Tupí, la gente sabe. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Son 20 llamadas para 3. Correcto, correcto. Ahora vamos más oyentes. Vamos por la llamada 11. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? José Maidana, 562. 562, correcto, José. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Enrique Acosta, 399. 399, anotado, Enrique. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Centurión 349. 349, correcto, señora, anotada. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Pedro Cano. Pedro Cano. Pedro, últimos 3. 287. Correcto, anotado. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludables. Pollos Amanecer paraguayos, nuestro, producido por Granjeros Campo de Vicea. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. 154, correcto, Rafael, anotado. Siguiente. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre?
Rolando Trinidad. Rolando, últimos 3. 528. 28, correcto, Rolando. Uno más, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Ramón Díaz. Ramón, últimos 3. 045. Luis. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos o Prudence más placer para todos. A recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a femyflores.com, regala amor, regala Femay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099, Mundo Constructor, acompañando tus obras. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? 026. Repetime por favor, se entrecortó. Pedro Caballero, 026. Correcto, Pedro. Anotado. Siguiente, hola. Carlos Ortiz. Carlos, últimos 3. 516. 156 o cómo? 516, ahí gusta editar todo. 516. Vamos por la llamada 20 y cerramos. Hola. Señor, ¿su nombre? Jorge Ortiz, 289. Un gusto, un placer. Gracias, Jorge, igualmente. Anotado. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010 en Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Hacemos el sorteo. Sí, señor, están los 20. Saca Dani Canizal. Buscas calidad al mejor precio, vení a Giga. Aparte de tu vida encontrarás todo para tocar, porque en Giga pensamos en vos y tu familia. Giga, parte de tu vida. Síguenos en Instagram y Facebook como @GigaPY. En Shell bajamos el precio, menos 150 guaraníes en todas las naftas. Shell te ofrece las naftas de la mejor calidad, al mejor precio. Shell V-Power, Shell Fórmula Super, Shell Fórmula Regular, todas a 150 guaraníes menos por litro. Shell, porque lo que cargas importa. Otro ganador, niño. Ahí está, Denis. 13. Atención al ganador, 13 es Bienvenida Centurión. 349. Bienvenida Centurión. En Asisme cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asisme, tendrás posibilidad de complementar tu plan adicional y tu plan nacional, acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entrate más contactando al 0993-400-044. Asisme, toda la vida. ¿El último ganador? 5. El 5, Silvia Caballero, 570. Silvia Caballero, 570. Y falta uno. 9. 9. Oscar González, 117. Oscar Tres González, 117. 3 ganadores en total. Muy bien, O'Higgins, Andrade de Telefuturo. Aldo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué hizo Jan? ¿Qué pasó con Jan? Contanos, Aldo, ¿qué te dijeron y qué dijiste? Pero un momento de calentura donde ella tenía para sacar la pelota y agarrar y quiera sacar de mano de su compañero haciendo hora. Ahí es donde nos calentamos y le reclamamos, y después nos empieza a decir equipo chico y cosas así. ¿Esa fue la última jugada cuando estaban en sacar? Sí, la última jugada ya, donde él estaba haciendo hora. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo te dijo en portugués? Y equipiño, y algo así donde empezó a decir. ¿Y vos sentiste así quipiño, ¿y qué hicieron ustedes? Equipiño, ¿qué me vas a decir vos? Soy chiquito, ¿quién te conoce? ¿Cómo es tu nombre? Y cosas así me decía. ¿A vos personalmente o a otros compañeros tuyos también? A mí personalmente me dijo. ¿Y él te fijó a vos para decirte o vos le dijiste algo antes? No, yo no le dije nada. Después nomás empezó la caramuza ahí. Solamente pasó eso. ¿Y una vez te dijo vos equipiño? Sí, equipiño, y ¿qué me van a decir ustedes? Entonces, se cree Chilavera y uno solo nomás. ¿Y vos qué le dijiste a él? No, es que se viene y dice acá, se hace lío lo que en su país nadie le conoce, y cosas así nomás, un momento de calentura ahí. ¿Y él te contestó después de lo que le dijiste? ¿Y qué me vas a decir vos? ¿Quién te conoce? ¿Cómo te llamas? Jugar en un equipo chico y así. ¿Pero cuánto duró ese enfrentamiento verbal? Creo que hasta saliendo ahí en el túnel. Gatito más, güey. ¿Y Héctor Mareco intervino también?
Sí, Doble Mareco también viene y le reprocha eso, porque le escucho también. ¿Tu técnico? Sí. ¿Y qué dijeron los jugadores de Cerro? Su compañero de Jan. Nadie le defendió, creo que nosotros nos fuimos todos y algunos gritaban ahí, pelea, chupe, o falta hoy, chupe. ¿Quién dijeron esto? Ahí, y su propio compañero, creo que ni su propio compañero no le aguanta, imagínate lo otro. ¿Te imaginas por lo que está diciendo Aldo Vera, que los compañeros allá no la aguantan, veo? Y de la forma que algunos gritaban, pelea, chupe. ¿Y a vos te llamó la atención eso, Aldo? Sí, llamó la atención. Qué momento difícil, ¿no? Porque te sentiste desvalorizado por sus palabras, de menos. Sí, así mismo, es donde viene un extranjero y se cree más que todo. Yo creo que todos somos iguales. ¿Y vos quisiste reaccionar o no? No hacía falta. Verbal fue todo. No hacía falta. Yo creo que todo queda ahí. Para mí que como persona tenés que ser bueno haciendo eso. ¿Y sus propios compañeros te decían en guaraní, veo? Sí, ellos gritaban ahí. ¿Qué te gritaron, Aldo? Pelea, chupe, falta hoy, chupe, y porque vendí catui, por el colegio abogado, entonces... Y después ya no pasó más nada, ¿verdad? Después no pasó más nada, solamente un momento de calentura que siempre pasa en esta cancha. El que le provoca primero que juegue sos vos, para que saque. ¿Para que saque? Sí, porque fue a tiro de portería cuando se produce eso. Sí, ahí fue donde él ya tenía para sacar y agarra la pelota y tira nuevamente. Y le reclama a su compañero supuestamente, pero era para hacer hora. Y ahí comienza todo el tema de que... Y ahí fue donde Danilo primero se fue a le dar la pelota y le dice algo y nos fuimos todos encima de él. Danilo Ortiz, el que le dice. Sí, Danilo Ortiz le da la pelota y más o menos que le empuja a él. Ah, pero no pasó de un empujoncito, el árbitro no intervino para nada. No, solamente eso pasó. Bueno, y vos... Después ya terminó el partido. Bueno, te llamó la atención lo de Jan, el arquero de Cerro, lo tratás como de soberbio. Sí, la verdad que sí. En varios pasajes creo que hizo lo mismo. ¿Y en el penal? No pasó nada, nadie le dijo nada cuando erró. En el penal nosotros dijimos lo que iba a fallar, la forma que se estaba colocando, ya le gritamos, se creía Ronaldo, la forma que hizo el palo. Vos sabías, y él escuchó cuando ustedes le dijeron algo en el disparo penal. Sí, todos le gritamos. O sea, yo le dije, ¿qué te cree Cristiano Ronaldo ahora? Y en la forma que se estaba colocando para chutar. ¿Y el que te miró ahí? No dijo nada, solamente salió corriendo y bueno. Después de malograr. Sí. ¿Y alguien le dijo algo cuando volvía o no? No, nadie nos dijo más nada. Bueno, pero para la anécdota lo que pasó Aldo entonces con Jan en Itagua, ¿verdad? Sí, solamente eso. Bueno, gracias y después seguiremos charlando. Muy amable, Aldo, gracias. Vale. Gracias, Aldo. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Egeo. Barton, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barton Golden, media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Con CNT los sueños se cumplen. El poderoso 1.400 millones más un departamento y un auto 0 kilómetro en el grandioso un Subaru STI CNT Cheporemoy. ¿Qué dijo Arce? Los compañeros. Al escuchar que los compañeros de Jan le decían pelea chupé porque ore daikatui, orecoy y abogado. O sea, garrotéenle porque nosotros no podemos porque tiene su abogado. Y entiéndase, Francisco Arce. Bueno, Brian Samuel. ¿Cómo te va, Brian? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes para hoy, para toda tu audiencia. Algo peculiar en vos, Brian. Primer partido en Cerro, bien. Y hasta ahora bien. Muy regular en Cerro, Brian, independientemente de los goles. ¿Y qué te puedo decir, verdad? Eso es lo que estaba buscando, ¿verdad? Tener esa regularidad de volver a competir, de volver a ser importante, de volver a
volver a sentir ese fútbol, ¿verdad? Que en México en los últimos 6 meses no tuve mucho protagonismo. ¿Qué te dice Arce en función de lo que quiere para vos aportes al equipo? ¿Cómo y de qué manera? Y la verdad que el profe siempre nos pide, ¿verdad? Nosotros lo que es su táctica de entregar todo, de siempre jugar para el equipo. Ya después uno con sus condiciones, con su trabajo, y si llega a los goles mejor. Tenés que tener reto físico por lo que te pide a vos, particularmente hablando. Y la verdad que sí, yo creo que no tengo mucho problema en ese sentido, porque siempre estoy acostumbrado a jugar ya desde la época de Brasil, de ser ese tipo, que el que más corre, del que más intenso sea, de jugar ida y vuelta. Entonces me identifico mucho con eso, ¿verdad? De estar siempre predispuesto a hacer esos trabajos. Con una característica que habla de tu sobriedad. Si te cometen falta, no caes aparatosamente, caes lo necesario, digo, por el golpe y a seguir. Sos un jugador sobrio, Brian. Y la verdad que intento siempre, Arturo, mantener el equilibrio, ¿verdad? Porque en el campo uno necesita mucha concentración, necesita estar siempre firme, necesita siempre estar bien parado. Y lo que es nuestro fútbol, ¿verdad? Que se juega muy fuerte. Todo el mundo da la vida por cada pelota, y yo creo que eso le hace especial al fútbol paraguayo. Brian, desde que llegaste a Cerro hasta aquí, Arce te utilizó en 4 puestos distintos: volante a la derecha, volante a la izquierda, media punta y jugando incluso de 9 solo. ¿Se puede decir que esta posición, arrancando por izquierda, es donde te sentís mejor o más influyente, al menos para las necesidades del equipo? Y la verdad que sí, yo creo que ahora estoy jugando en posición más natural, ¿verdad? Siempre me decían que yo era delantero, pero siempre, toda mi carrera, yo prácticamente jugué de extremo, ¿verdad? Claro, con mucha presencia de área, porque me gusta pisar el área cuando viene la pelota del lado contrario. Entonces eso muchas veces confunde, ¿verdad? Porque siempre te ven pisando el área, pero esa es mi posición natural, me siento muy cómodo, me gusta arrancar de atrás, y también, como te dije, si es que tenemos que marcar todos, no hay ningún problema de hacer ese trabajo. Y están llegando los goles nuevamente. Ayer otro tanto, habías metido anteriormente ante Ameliano 2 en Ciudad del Este, vas sumando los goles en una jugada que vienen utilizando mucho en los corners. En estos últimos partidos cambiaron la forma de acomodarse en los tiros de esquina y el centro más cerrado, ¿verdad? Y sí, estamos trabajando en la pelota parada, ¿verdad? Porque tenemos jugadores y capacidad para sacar provecho a eso, y lo estamos haciendo. Entonces siempre el profe nos trabaja la jugada de la semana, y por suerte se nos dio el gol ayer. Brian, con relación al segundo tiempo, es algo que se está dando constantemente en los partidos de Cerro Porteño en esos últimos 10 minutos. Ayer de vuelta tuvieron que sufrir un poco en ese tramo. ¿Por qué te parece que Cerro se queda y que termina sufriendo justamente en esos últimos 10? Tenemos que cerrar el partido tal vez más rápido, tenemos que estar un poquito más concentrados, de estar más enchufados, porque nos pasó en 3 ocasiones, ¿verdad?, que nos matan al último minuto, y eso nos costó muy caro, porque estuvimos un mes prácticamente difíciles en el club, pero por suerte pudimos sacar adelante. El grupo está muy fuerte, está muy unido, entonces este es el camino que estamos siguiendo, estamos pasito a pasito, y yo creo que, como te dije, tenemos rivales también muy difíciles que están ganando su partido, y nosotros tenemos también que hacer nuestra parte. Brian, ayer hablábamos un poco sobre la dificultad que podía ser el terreno de juego. ¿Fue así o no, o pasó a un segundo plano? Y la verdad que sí, el terreno nos complicó bastante, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros tenemos un equipo muy dinámico, que le gusta jugar la pelota, pero también 12 es un equipo muy duro, un equipo muy fuerte, sabe lo que juega, tienen muy buenos jugadores, y más, ¿verdad? Ayer que ellos también están peleando su puesto, jugaron un partido muy duro contra nosotros, porque sabíamos que no nos íbamos a topar contra un equipo que nos iba a facilitar las cosas. Con relación al penal y a Jan Fernández, ¿llegaron a hablar con él en el vestuario? ¿Conversaron con él un poco sobre esta situación? No, la verdad que no hay mucho que conversar, ¿verdad? Porque uno entrena y está el nombre
en la lista quién tiene que patear y Chan pateó. Cosas que pasan, ¿verdad? ¿Quién no erró penal en su vida? Entonces no, yo creo que eso ya está en un segundo plano. No me gustaría comentar ese tema porque es un fallo de un compañero que erró un penal, pero por suerte, como te dije, lo más resaltante es que el equipo pudo sacar eso adelante. La pregunta, Brian, con relación, y queremos aprovechar el tiempo contigo, Cerro termina angustiado, lo emitió el propio Zapata, presidente del Cerro, encanan y terminan apretados. ¿Qué siente el jugador adentro, como la jugada ayer la de Garcete que va contra el poste izquierdo y afuera? Ni hablar si fuese empate. Y la verdad que sí, como te dije, nosotros tenemos siempre chances para matar el partido. Entonces creo que tenemos que trabajar un poquito más en la concentración, de estar un poquito más enchufados, de aprovechar esa oportunidad que tenemos para no sufrir, ¿verdad? Porque un 1-0 siempre puede pasar cualquier cosa, te puede pasar minuto 40, minuto 45 del segundo tiempo y no tenés tiempo de reacción. Entonces, como te dije, sabemos el problemita que tenemos, pero estamos trabajando, estamos bien, el grupo está muy fuerte, ya se vio en un momento turbulento, el equipo sacó la cara y ahora estamos ahí arriba peleando paso a paso. Bueno, Brian, tu presencia en Cerro, cuando te llamaron, el tiempo jugado, esto brinda a vos satisfacción, por lo que hacés diciendo, no desentoné, por el contrario, te da una satisfacción personal con esa hinchada de Cerro que es numerosísima. Y la verdad que sí, que como te dije, desde el primer día me siento muy cómodo, estoy muy motivado, quiero seguir sumando, quiero seguir trabajando, quiero como te dije, sentirme útil otra vez, llegar a ese nivel que yo estaba, que llega un momento. Entonces eso es paso a paso, trabajo a trabajo, día a día. Entonces ahora ya tenemos un partido muy importante que va a ser el domingo, porque también tenemos todos los partidos difíciles, entonces hay que trabajar a base de eso y también disfrutar de paso a paso. Sí, lo está diciendo contra Tacuari. Bueno, Brian, un saludo al aire, congratulaciones, muy buena respuesta, la verdad. Y para adelante, gracias, Brian. Vale, chau. Chau. Brian Zamudio. El que tira Alan Rodríguez, atento público de Cerro como para quitar el gol. Con 10 queda el equipo intervenio, la pulsión de Mendieta, 4 minutos y medio se jugaba. Roja directa, falta Falucena, está para dar el jugador de Cerro, pelota muy cerrada, golpe de puño, no. Cerro Porteño lo hizo Brian de cabeza, del tiro de esquina de Alan y aparece Zamudio, la pelota de zurda se anticipa y al fondo, arquero al piso, amagaba a salir Medina, media, lo hizo de cabeza Brian, estáticos, los zagueros incluyendo al arquero en el 12, Cerro del 1-0, Brian lo hizo. Tenía todo para abrir el marcador, dominando el partido, teniendo la pelota, metiendo mucha gente en campo rival, pero se le complicaba hacer en los metros finales, encontrar la claridad para la definición. Aparece esta jugada, la salida del tiro de esquina, una muy buena pegada de Alan Rodríguez, es algo que no vamos a descubrir ahora. El envío que va cerrándose allí en la cabecera del área chica. La defensa del 12 de octubre observaba cómo Zamudio, en un movimiento inteligente, dejó desacomodado a Rodríguez, quien lo tenía sujetado. A mitad de camino el arquero Medina, Zamudio se eleva, aplica el golpe de cabeza, desvía lo necesario para que esa pelota se meta casi al medio del arco. Cerro Porteño, que lo merecía hace rato, rompe el 0 en Itagua, gana 1-0 y comparte la punta con la Academia. Momento del gol. 29 minutos, primera etapa. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ohasa tiemporo primavera o aje nyuka au florece joque pai verde hace palo blanco jatayu momburu irejesa Guaraje oñuamba esa penada bote
hierbas, arbustos y flores, entero y botellera, y botella esa, con exquisitos primores, bello aspecto, encantadores, cobaco, tiempo, güero, con ella verejendu, himno de aves cantores, carpinchuelo perece, joven babare yuju, caizar erejendu, umikpika surase, suririga pitogüe, la novia pepoasa, de Arica to cruza, bandada picu y pe. Sariao nye eyoa, nyandua somburea, haronka nyakunutu, peyabora ire yaku albu miema oyapo, alba nye esiriko, umita taupa mutu. Boca ya hipotepa o adorna cocuera pe pindora careo pepe tu hija maracana o pura genia cuna o anuncia sandia ayu iba pobo agua billu tapequero cucuipa cuaraji oña pumi o calma de ibitu regesaya sepiaju y cara papo y mi estrella entero mimbi yepihuahui por haber siete cabrilla oyere, un guaje boco de ti. Rosada amoroti, esa yupitangı, o raya pecuaraji, o sembotano o mimbi, o yero kipanambi, buyu y jamainume, la creación ombojore, niño araji a mí. Coembabo merece, le cruza la vecindad, reje tu perreceda, jacurrosa puitaite. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción,
Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 23 grados. Extrabajadores de ACEPAR se movilizan frente al Poder Judicial en reclamo por la celeridad en los procesos para recibir una indemnización por insalubridad que los involucra y que están dilatados desde hace 15 años. El Ministerio de Salud prevé pagar el 45% de la deuda por medicamentos este año. La deuda con los proveedores de medicamentos, insumos y servicios alcanzarían los $200 millones a fin de año. La cartera de Estado solo estima pagar $90 millones, según el ministro Julio Borba. El mismo resaltó que todavía estamos lejos de alcanzar una inversión ideal del Producto Interno Bruto en materia de salud. La Fiscalía de Nueva York demandó a Donald Trump, a sus 3 hijos mayores y a su empresa, la organización Trump, por obtener